Soy José Manuel Ruiz, deportista paralímpico de tenis de mesa, además maestro de educación física. Se llama agenesia congénita, en este caso del brazo derecho. Juegos Paralímpicos tengo 5 medallas, tengo 3 de plata y 2 de bronce. Y después, bueno, a nivel mundial, pues tengo 9 medallas mundiales, unas 19 europeas, pero también pierdo. Y el perder también forma parte de todo este proceso de aprendizaje. Bueno, pues me convertiré en el primer deportista paralímpico español en hacer 8 Juegos Paralímpicos. En mi caso, además, de forma consecutiva. Yo creo que todas las personas que pasan por tu vida van dejando, pues bueno, como una huella, un calado, ¿no? Es un dato estadístico al final que hayas conseguido 8 juegos o X medallas. Realmente lo importante es que la gente que va pasando por tu vida que te recuerde con la huella o con el granito de arena que ha dejado en ti. Y eso es lo realmente importante. El talento sin trabajo solo sirve para divertirse. Y cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, si le ponemos pasión, seguramente nos saldrá mucho mejor. Y además nos lo pasaremos bien. Los límites son mentales, no son físicos ni sensoriales. Y muchas veces, ¿quién es más discapacitado? ¿El que tiene una discapacidad física que es visible y que es palpable? ¿O una persona que te cruzas por la calle y que en su interior, en su cabeza, se manda mensajes de que yo no sé, no puedo, no soy capaz? Muchas veces también denunciamos que el gran doping del deporte paralímpico son las clasificaciones médicas. Porque claro, yo, digamos, ficticiamente puedo hacer como que me cuesta llegar a este lado o al otro, o moverme hacia adelante o hacia atrás, pero si después realmente en un partido de competición oficial me están viendo y, oye, pues este se mueve más aquí en el partido que después lo que nos ha hecho a nosotros en la evaluación que hemos estado haciendo. Es verdad, como te he dicho antes, Kiko, que hay discapacidad y discapacidades. Mi discapacidad dentro del mundo paralímpico es la más leve. Al final, hombre, yo estoy prácticamente convencido de que yo sería diestro. Ha habido cosas que la he conseguido hacerlas igual o parecido y otras cosas, como en este caso el tenis de mesa, otras muchas cosas, pues las consigo hacer mejor incluso que muchos que tienen en sus dos manos. He sido medalla, pues bueno, donde participan los mejores jugadores nacionales sin discapacidad. Para un deportista olímpico en España en aquel entonces el oro era alrededor de 60.000 euros, ¿vale? Pues a nivel paralímpico, estamos hablando de 10.000 euros o una cosa así. El número de medallas normalmente que obtienen los deportistas de un país va directamente relacionado a la inversión al deporte que hace ese país. También hay estudios y publicaciones sobre eso. La excelencia es dar nuestra mejor versión, esforzarte, dar tu mejor potencial, y si dar tu mejor versión es quedar quinto, pues ole por ti, que muchas veces no tengamos que pasar por ese momento, que la vida nos tambalee, y para dar en este caso nuestra mejor versión y que seamos sobre todo mejores personas. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En este caso tenemos a una persona súper especial, una persona que honestamente, se lo estaba diciendo a él ahora mismo, creo que tiene los ámbitos que él trata, que ya no solo son el deporte, sino la educación, creo que juntos hacen una mezcla súper, súper potente. Tenemos a un deportista de élite, un deportista paralímpico que ha ganado medallas olímpicas, ha hecho 200.000 millones de cosas y sobre todo se ha mantenido en lo más alto durante muchísimo tiempo, cosa que tiene mucho mérito, pero bueno, ahora os contará un poco mejor él. Así que hoy estamos con José Manuel Ruiz. ¿Qué tal? Nada, Kiko, encantado de estar contigo y esperemos aportar nuestro granito de arena a tus oyentes y a tus seguidores, que sé que son muchos, en todas las plataformas en las que estás visible. Así que un placer y gracias por la invitación. Qué bueno, muchas, muchas gracias a ti. Y bueno, yo suelo empezar, lo primero de todo, suelo preguntar un poquito de tu historia. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Un poquito de tu historia para empezar. Bueno, pues como bien dices, soy José Manuel Ruiz, deportista paralímpico de tenis de mesa, marido, padre, además maestro de educación física. Hasta hace 5 años, pues ejercía diferentes centros educativos de la provincia de Granada, pero desde entonces, junto a un compañero, estamos en la Delegación de Desarrollo Educativo en Granada, bueno, ayudando a coordinar diferentes planes y programas relacionados con los hábitos de vida saludable, los valores del deporte, y otra serie de programas educativos y deportivos que, bueno, pues quizá ahí nosotros tenemos un poquito más de experiencia o de visión porque digamos que podemos tener esas dos vertientes con ese punto de vista a nivel profesional, el deportivo y el educativo. Qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a empezar por el principio. Si quieres, ¿por qué eres deportista paralímpico? Bueno, pues soy deportista, en primer lugar soy deportista pues porque yo creo que lo viví de pequeño en casa. Mi padre era maestro de educación física, digo era porque ya estaba jubilado. Y bueno, pues yo viví el deporte en casa desde que tengo conciencia. Él estaba muy vinculado también a la escuela deportiva de su colegio, él era también docente.
y bueno, pues siempre intentaba irme con él a las actividades extraescolares de por las tardes. Y bueno, pues siempre me he animado a hacer cualquier deporte. Empecé por baloncesto, fútbol, voleibol, ciclismo, natación, judo, natación, hasta que un día, pues la persona que llevaba el tenis de mesa en Guadix, que es de la localidad de donde yo soy, pues bueno, nos dijo a mi pandilla de amigos que siempre estábamos pasando por la mayoría de las tardes en el polideportivo de allí, que por qué no nos animábamos también a practicar tenis de mesa. Y como no decíamos que no a nada, pues ahí que nos apuntamos y bueno, pues hasta el día de hoy. Es verdad que, bueno, ¿por qué elegí el tenis de mesa? Pues quizás porque vi que era, por un lado, que tenía un talento especial para él, porque cada vez que me proponía el entrenador pues, hacer un golpe nuevo, darle un efecto a la pelota, pues era capaz de asimilarlo o ejecutarlo pues, de forma más rápida y mejor que a lo mejor que niño y niña que llevaban más tiempo que yo practicándolo. Y bueno, pues entre esa faceta del talento y después eh, el gusanillo, la adrenalina de cuando terminaba de jugar un día del entrenamiento, pues estaba ya deseando otra vez que llegase de nuevo al día siguiente para volver a entrenar. Entonces esa mezcla de las dos cosas fue la que hizo que me decantase por el tenis de mesa y dejase el resto de deportes. Perdona que te interrumpa un segundillo, pero creo que acabas de decir algo, de decir algo muy interesante y quiero que me digas para ti qué significa el talento. Pues el talento es que esto, mira, una de las cosas que, bueno, que también me gustan, no tanto como porque no me, por falta de tiempo a veces no lo tienes, pero es verdad, la lectura, es decir, y uno de los libros que leí, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero si no ahora conforme vamos hablando lo puedo Sí, buscar, habla de los diferentes tipos de talentos que hay. Se llama HIF o algo así, el talento. Y habla de diferentes tipos de talento. Es decir, por un lado, es verdad que yo sabía que, por ejemplo, tenía talento cero, no negativo en la plástica, en el dibujo. Yo soy qué malísimo. bueno. Y si me da un papel y un lápiz y no, me lo dice a mí que dibuje un perro y se lo damos a un niño o una niña de 4 o 5 años, pues no va a saber diferenciar muy bien quién lo ha hecho. Si el niño o la niña de 4 o 5 años yo, pero yo sabía que ahí no tenía esa facilidad, ¿no? O esos dotes, digamos, ¿no? Pero sí en el deporte. Y bueno, pues lo que hice fue tocar mucho, practicar mucha disciplina deportiva hasta que descubrí en cuál, pues sí tenía a lo mejor ese talento especial, ¿no? Pero es verdad que en ese libro hablas de los diferentes tipos de talento, es decir, también está el talento a la disciplina, a la constancia, porque muchas veces decimos, o todos conocemos en nuestra vida seguro, que no destaca siempre el que más facilidad tiene para algo, sino el que muchas veces a lo mejor no tiene el talento 100% o todas las facilidades para algo, una disciplina en la vida, en un ámbito, pero sin embargo, normalmente el que más éxito tiene es el que consigue esa mezcla, ¿no? Por un lado, el que además no es tan brillante a nivel, digamos, de ese talento innato, pero sí es verdad que tiene ese otro tipo de talento que es el de, pues, el trabajo diario, el compromiso, la perseverancia, la actitud, la pasión, y entonces, bueno, pues todo ese tipo de talentos, otros talentos, pues hacen que al final tengas mayor o menor éxito en lo que te propongas en la vida. Hay una frase que a mí me encanta que dice algo como que el talento no hace nada si el esfuerzo no trabaja o algo de ese Bueno, estilo. sí, hay otra frase de Javier Imbroda, que bueno, era el anterior consejero de Educación y Deporte que lamentablemente falleció hace un año y pico, 2 años, y él decía muchas veces, se refería que como era el talento sin trabajo solo sirve para divertirse. Y bueno, pues eso es una frase también que es corta, pero muy directa. Qué bueno. De hecho, ahora mismo que estabas comentando eso, creo que me parece algo súper valioso y de lo que se habla muy poco, todo este tema del talento, porque en Japón hay algo que creo que se llama el Ikigai Sí, y va un poco por eso, qué se te da bien, qué te gusta hacer, cómo puedes aportar a la sociedad y juntar y también que te puedas dedicar a ello, creo que son cuatro o cinco cosas y al final todo eso junta tu propósito, al final el nombre de este podcast, un propósito. Por eso yo creo que al final, cuando has encontrado tu propósito, la vida cambia de una forma sí, muy drástica. totalmente. De hecho, hablando de los propósitos, no sé si conoces, y de la cultura japonesa, hay una leyenda, bueno, un elemento dentro de la cultura fascinante que es la japonesa, que nosotros a raíz de los Juegos de Tokio, pues bueno, pues indagamos un poquito más
que era un elemento que se llama el maestro Daruma, que no sé si lo has conocido anteriormente. Bueno, Ni idea. pues ya invito a tus oyentes y a ti a que lo miréis. Pues mira, el maestro Daruma es un muñequito, ¿no? Que tiene una forma pues peculiar. Normalmente te lo suelen regalar, no lo compras, sino que te lo regalan. Entonces te viene con los dos ojos en blanco. Entonces, ¿qué finalidad tiene? Pues tú te propones un reto, un propósito, más o menos a corto o medio plazo, y le pintas una pupila y te lo colocas en un lugar de tu casa donde lo veas cada día, para que cada día cuando te levantes, pues sepas con qué propósito te has levantado ese día. Es decir, porque muchas veces nos levantamos y no sabemos realmente para qué nos levantamos, ¿no? Dices, pues venga, otra vez la rutina, ¿no? Qué Lo bueno. cotidiano. Pues dices, mira, a veces necesitamos tener algo visible que nos recuerde el porqué de algo, ¿no? Y bueno, pues te lo coloca en un lugar de la casa donde cada día lo veas y te lo recuerde por qué vas a levantarte, por qué vas a luchar ese día, por qué vas a trabajar, bueno, a dedicar ese día, ese rato de esfuerzo, de trabajo al final, ¿no? O esa inversión de tiempo, que muchas veces también otro tema es el tiempo, ese bien inmaterial que muchas veces no valoramos. Tan preciado. Pues sí, y entonces, eh, además tiene una forma muy peculiar porque lo dejas cuando está en plano, el maestro de Aruma pues está inmóvil, pero si lo mueve un poco se tambalea, pero siempre termina reequilibrándose. Pues bueno, simulando un poco, pues eso, las dificultades que va a encontrar tu día a día hasta que consigas ese reto, ese objetivo. Es decir, pues habrá días que te encuentres enfermo o que estés cansado, que no te apetezca o que hayas discutido con tu pareja, con tu familia, con tu novio. Y, y bueno, pues un poco los obstáculos o dificultades que va a tener por el camino. Pero si eres persistente y si sigues siendo una persona pues constante, responsable, comprometida, pues al final siempre va a terminar reequilibrándose y consiguiendo tu reto objetivo. Y el día que lo consigas, pues bueno, le pinta la otra pupila y sería pues un reto, una meta conseguida. Pero realmente conseguirlo, ¿a qué se refiere? ¿A poder dedicarte a eso que te apasiona, a tu Es que propósito? depende del propósito. Yo, por ejemplo, a mí me regalaron uno, pues cuando sufrí la lesión del tendón de Aquiles justo 4 meses antes del Juego de Tokio, pues me regalaron un maestro de Aruma. Entonces, claro, me imagino que todos podéis imaginar cuál era mi propósito, pues llegar a los Juegos de Tokio. Entonces, bueno, pues yo le pinté mi pupila, me lo coloqué cuando estaba, pues me tiré de esos 4 meses, 3 meses y medio en Madrid, de lunes a viernes, 8 de horas cada día, entre fisio, médicos, gimnasio, pues lo que podía hacer. Y bueno, pues cada día me lo tenía en la habitación de allí de Madrid, la residencia donde estaba. Y cada día me recordaba porque no era fácil. Estás pues de lunes a viernes fuera de tu ámbito, de tu zona de confort, porque al final estás fuera de casa, de tu familia, en mi caso, de mi mujer, de mi hija, de mi contexto, de mi entorno, ¿no? Y bueno, pues muchas veces necesitas también tener algo que te recuerde el por qué haces todo ese esfuerzo, por qué haces todo ese trabajo. Y al final, pues bueno, pues el día que lo conseguí, pues le pinté la otra pupila. Y entonces, bueno, pues es un reto conseguido. Qué bueno, no lo había escuchado nunca, pero me parece Pues os algo muy invito a que, bonito. invito a que lo busquéis. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, eres deportista paralímpico porque te falta un brazo, bueno, el Sí, antebrazo en bueno, este caso, ¿no? sí. Y tengo entendido que algo de nacimiento, ¿no? Sí, en términos médicos se llama agenesia congénita, en este caso del brazo derecho. Y bueno, es verdad que yo también lo cuento, a veces en las charlas que doy por los centros educativos, o cuando también alguna empresa pues me invita también a dar alguna charla motivacional o de liderazgo, o de cómo mantener la motivación después durante tantos años para seguir haciendo lo mismo y seguir, pues bueno, seguir siendo competente en lo que haces. Y bueno, pues yo digo también que nunca puedes echar de menos lo que nunca has tenido. En ese sentido, pues yo también tengo que decir que tuve un poco de suerte porque es verdad que nunca he echado de menos la parte de mi cuerpo que no tengo, porque siempre me he visto así y siempre pues me la he ingeniado o me la he apañado para hacer las cosas que hacían los restos de niños cuando era niño y ahora de adulto pues intento hacer exactamente igual, las mismas personas, las mismas cosas que hacen las personas adultas y bueno, pues hasta el día de hoy ha habido cosas que la he conseguido hacerlas igual o parecido y otras cosas como en este caso el tenis de mesa otras muchas cosas, pues las consigo hacer mejor incluso que muchos que tienen en sus dos manos. Ya ves. O sea que realmente esto de que
realmente no lo echas de menos porque nunca lo has llegado a tener. O Exacto, sea, no es lo mismo tenerlo y perderlo que nunca haberlo tenido. claro. Es decir, pues yo estoy completamente seguro que si yo hubiese tenido mi mano o mi brazo y de repente, pues por una enfermedad, un accidente o cualquier otra circunstancia, pues lo hubiese perdido, pues está claro que, claro, pues que seguramente lo hubiese echado de menos, pero en mi caso no. De hecho, hasta los 13 años tenía prótesis. Un poco por un lado, porque mis padres pensaban, y yo creo, bueno, en ese sentido sí tenía un motivo, ¿no? Y era que como estaba en etapa de desarrollo, pues querían también que, bueno, a nivel corporal también, la compensación un poco de los dos lados del cuerpo, pues creciese un poco de manera más homogénea, ¿no? Que no hubiese tanta descompensación. Que eso pudiese llevar después a problemas a nivel de la columna vertebral, de desviaciones y todas estas, de escoliosis y todas estas cosas, ¿no? Por otro lado, la parte estética, por el que dirán, pero yo es verdad que hubo un momento en el que los complejos tampoco, porque es verdad que hoy en día, pues quizás es más habitual ver personas por la calle con diferentes capacidades o diferentes discapacidades, que después eso puede ser otra Efectivamente, temática, el también tema quiero hablarlo del contigo. término discapacidad, pero eh, al final siempre hay gente que puede mirarte cuando se cruza contigo por la calle o... Pero bueno, yo tampoco le echo mucha cuenta. Al final yo creo que una de las cosas también que intento como maestro y también como persona es que los más pequeños, que son las generaciones del mañana, que serán nuestros políticos, serán nuestros médicos, serán nuestros albañiles también, serán nuestros fontaneros, porque tiene que haber de todas las profesiones. Pues el que vean normalizar la discapacidad, es decir, que vean que al final somos personas y de hecho yo cuando a lo mejor en algún cole he invitado a algún amigo, algún compañero deportista a que venga a celebrar alguna jornada que hemos hecho sobre el Día Mundial de la Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. Pues a lo mejor han venido pues, algún compañero que tiene una amputación en un pie, otro que iba en silla de ruedas. Y es cierto que los niños tienen, pues bueno, esa espontaneidad, ¿no? Que muchas veces los adultos pues no la tienen, pero es verdad que los adultos tenemos esos prejuicios, ¿no? Que cuando vemos a alguien y si ni siquiera haber cruzado una palabra con esa persona, pues ya nos creamos un juicio de valor de esa persona, ¿no? Y los niños, pues todavía quizá por esa edad, esa inocencia, pero sí tienen esa espontaneidad de que si te tienen que preguntar o decirte algo, te lo dicen y no tienen esa vergüenza, ¿no? Que hablamos quizá conforme nos vamos haciendo un poquito más grandes, pues sí la tenemos, ¿no? Pero es verdad que ellos tienen eso, de que cuando le demuestras qué cosas puedes hacer, ellos ya es como que desde arriba esa barrera mental y ya no ven la silla de ruedas, ni ven que te falta una parte de la mano o del cuerpo, ni la prótesis, ya te ven como una persona más. Y bueno, pues eso es algo muy bonito, porque al final el quitar, digamos, esa máscara o esa tela de la vista, o en este caso de la mente, pues es algo muy, muy chulo. Y de cara a cuando estaba hablando de cuando eras pequeño y todo eso, ¿crees que es algo que te ha afectado mucho en tu autoestima? ¿Crees que es algo que a lo mejor no lo has llevado bien del todo o no has tenido ningún tipo de problema? Incluso si se han metido contigo y has sufrido algún tipo de bullying por eso o algo que ha llegado bien sin problema. No, yo sé, ya te digo, yo siempre me he visto, y decir, he tenido la suerte que tanto mi familia, yo soy el mayor de tres hermanos, y mis padres, ni bueno, ni mis padres, ni mis maestros en el colegio, en el instituto, en la universidad después posteriormente, ni mis amigos, ni mi familia, me trataron de forma diferente a los demás. Es decir, tuve la suerte porque conozco también de primera mano otros casos de que no es así, de que las familias creyendo que es lo mejor para su hijo o el entorno, pues se sobreprotege, ¿no? Y al final yo creo que eso, que yo tuve la suerte de que me trataron como un niño más y si yo tenía que salir a la calle a jugar o tenía que salir al patio del recreo, pues no le decían, tenés cuidado especialmente con José porque si se tropieza, se cae o le hacéis la zancadilla o lo que sea, pues se va a hacer daño o más daño que los demás, ¿no? Pero daño te va a hacer igual que el resto de niños y niñas, ¿no? Y bueno, pues al final pues yo digo también que cuando uno se cae, ¿qué tiene que hacer? Pues levantarse. Y bueno, pues eso un poco de esos aprendizajes que yo iba teniendo también en el día a día pues iban, pues bueno, pues forjando mi personalidad, iba aprendiendo de todas esas cosas y bueno, pues eso también, por supuesto, pues han hecho pues que tenga la personalidad que tengo hoy en día y que sea la persona que al final pues soy hoy en día y me ha servido pues para afrontar pues dificultades que te pueden aparecer, por supuesto, en el ámbito que no es el deportivo y también el deportivo, porque en el deportivo tampoco es todo un camino de rosa. Muchísimo menos y más a los niveles a los que tú estás.
que también hablaremos ahora después un poco sobre eso. Pero bueno, si quieres, vamos a ir avanzando un poquito. Te gustaba mucho el tenis de mesa, empezaba a ser mejor, 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 y de repente llega, vamos a ponernos, el momento en el que te llaman para las primeras Paralimpiadas. ¿Qué sensaciones, qué se te pasó por la cabeza? ¿Cómo fue todo eso? Pues es que fue todo muy rápido, porque fíjate, yo empecé a practicar tenis de mesa a raíz de Barcelona 92, que yo tendría 13, 14 años, y es verdad que, bueno, que para un adolescente el vivir unos Juegos Olímpicos en tu país, como fue Barcelona 92, pues fue algo pues, muy chulo y muy especial, que yo creo que muchos deportistas de esas generaciones, pues nos animamos sobre todo más a practicar deporte porque tuvimos el privilegio de vivir unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos en España, ¿no? Y bueno, empecé con 13, 14 y ya con 17, 18 años estaba yendo a mis primeros juegos, es decir, apenas 4 años después de empezar a practicarlo. Es verdad que tuve una evolución muy rápida. Apenas al principio entrenaba 2 días a la semana en Guadix, pero es verdad que como vi que se me daba muy bien y a los primeros campeonatos que iba a nivel provincial, pues ya destacaba, pues y el nivel deportivo que podían ofrecerme en Guadix ya no era, digamos, lo suficientemente importante pues para que yo pudiese seguir esa evolución. Pues ya con un club en Granada me ofreció el poder venir una vez a la semana, 2 veces a la semana a entrenar aquí y complementar esos 2 días que entrenaba en Guadix. Y bueno, pues mis padres hicieron ese sobreesfuerzo también, porque sobre todo al principio cuando no eres nadie eh, a nivel deportivo, que no hayas conseguido nada y no entres en el sistema de becas que después ya puedas empezar a percibir algo económicamente, pues toda esa parte pues fue una parte que tuvo que sostener mi familia, ese apoyo, ¿no? Y bueno, pues esos fueron, digamos, por los momentos más complicados a nivel de desembolso económico. Y bueno, pues mis padres también me lo dejaron muy claro, que ellos me iban a apoyar en todo y me iban a intentar, hasta donde ellos pudiesen, pues ayudarme y poner todo de su parte. Pero también me dejaron muy claro que tenía que responder de igual manera en los estudios. Y bueno, es verdad que en aquel entonces como adolescente, pues yo lo veía pues, como muchos adolescentes que no estarán viendo. Decía, hay que ver mis padres que me están viendo, que me estoy esforzando, que estoy intentando llevar los estudios adelante, con los viajes de las competiciones, los entrenamientos, es decir, todo para adelante. Pero bueno, quizá pues esa insistencia por parte de ellos y también esos valores que te da el deporte, ¿no? El saber organizarte en el día a día muy bien, el saber planificarte, el compromiso, la perseverancia, es decir, toda esta serie de extras que te da el deporte y que te forma, pues gracias a eso pues fui capaz de desarrollar mi carrera deportiva y, bueno, pues sacar 2 carreras universitarias, la primera la diplomatura en Magisterio de Educación Física, después la licenciatura en Ciencias del Deporte y después, bueno, en 2007 he aprobado unas oposiciones de maestro. Y bueno, pues y algo que todavía tengo pendiente, porque tú fíjate, yo creo que algo también te da el deporte, ¿no? Porque yo podría decir que ya a nivel deportivo y a nivel profesional en el ámbito educativo, pues yo ya podría decir que estoy tranquilo, porque ya he conseguido muchas más cosas de las que podía haber soñado de niño en lo deportivo. Y digamos, ya tengo también mi plan B, en el sentido de que tengo ya mi plaza, digamos, Claro, de funcionario en la educación, ¿no? Pero yo creo que también algo que va intrínseco dentro del deporte, ¿no? Esa gana de, superación, bueno, superación, de querer dar como tu mejor versión, de querer, digamos, de seguir avanzando, de seguir haciendo cosas, de querer, bueno, y yo pues, tengo todavía pendiente, que a ver cuándo lo hago, el hacer una tesis doctoral y de esta forma, porque no se me ocurrió de una mejor forma, bueno, si a ti se te ocurrió, Kiko, pues me lo dices, o alguno de la gente que nos esté escuchando o viendo. Em, es una tesis doctoral sobre el deporte paralímpico, es decir, el deporte me ha dado tanto. Al final, lo que quiero es, a través de esta publicación, el compartir, pues, bueno, pues un poco todas las experiencias, todas las vivencias, todo lo que yo haya podido vivir y que le pueda servir a alguien como motivación o como un momento de superación en el que esté atravesando un mal momento en su vida, porque le pueda servir de inspiración y bueno, pues de esa forma, pues no podría ser para mí, pues, más satisfactorio. qué bueno. Y si tuvieses que poner en 3 o 4 palabras, ¿qué cosas, qué valores son los que más te llevas o crees que más te ha dado el deporte? Pues yo creo que por un lado y yo lo utilizo en mis presentaciones o en mis publicaciones. Pues mira, por un lado sería la pasión, porque yo creo que no solamente para el deporte, sino en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, si le ponemos pasión seguramente nos saldrá mucho mejor y además nos lo pasaremos bien. Totalmente de acuerdo.
La actitud, porque es algo que depende de cada uno de nosotros, con la que afrontemos las cosas, con la que vayamos a una entrevista de trabajo, con la que estemos hablando ahora mismo, con la que escuchemos a nuestros amigos, con la que escuchemos al profe en clase, que si no es lo mismo que si estoy medio sentado tumbado y si estoy desperezado, a que si estoy pues sentado correctamente y con todos los sentidos ahí donde estoy, Realmente por eso te he sacado antes el tema del talento, por la diferencia entre actitud y y aptitud aptitud, con P. efectivamente. Y otra es la perseverancia, es decir, porque al final muchas veces las cosas no te salen a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Yo también una de las cosas que hago y sobre todo ejemplifico a nivel, pues bueno, físico, es que cuando vas a los colegios hoy en día, niños de todavía con 8 9 de años, que tienen sus dos manos sanas, pues por desgracia hoy en día todavía no saben atarse los cordones de la zapatilla. Y es un gesto tan cotidiano que ellos realmente para ellos no le dan ni siquiera importancia, porque seguramente todo el mundo que tenga sus dos manos dirá, pues es que eso no tiene ninguna relevancia, ¿no? Y digo, pues entonces ponerlo en mi lugar. A ver si para vosotros eso supondría un reto, una dificultad, ¿no? Igual que el que sea cruzar una calle no es no una dificultad, pero imagínate si eres una persona invidente, ¿no? Si ya sería una dificultad. Un poco que se pongan en la piel o en el lugar de ese tipo de personas. Entonces, cuando el niño o la niña que tiene sus dos manos y le preguntas que por qué, pues dice, pues no lo sé, pues a lo mejor pues porque el papá o la mamá no le ha dedicado el tiempo suficiente pues, para esa acción, esa actividad. Porque hoy en día es verdad que la sociedad vamos tan rápido que quizás muchas veces los papás no le dedicamos el tiempo para este tipo de cosas. Y al final, por lo que hace es hacerle un doble o triple nudo al cordón de la zapatilla del niño o la niña para que le dure 3 semanas, un mes el nudo, o le compra zapatillas de velcro, que también es otra opción. Pero bueno, y cuando le demuestras que yo soy capaz de hacerlo con una mano, pues bueno, pues entonces ya es cuando se plantean y las veces que ellos ya lo intentan y yo les digo, ¿vosotros creéis que yo tuve que intentarlo una vez o dos veces? Pues seguramente lo tuve que intentar más veces que los niños y las niñas que tenían sus dos manos sanas. Digo, pero eso no fue ni un impedimento, ni un obstáculo, ni una excusa, sino simplemente fue, pues bueno, pues a lo mejor una dificultad más que tuve que superar y la superé, igual que si me tengo que cortar un filete de carne y yo me quiero ir solo a un restaurante y no que venga alguien conmigo y que me lo corte o decírselo al camarero o a camarera de turno, ¿no? Al final yo lo que quería ser una persona independiente como los demás y que bueno, pues yo creo en una persona al final íntegra y una persona pues realizada en todos los ámbitos. ¿Y qué cosas dirías? Yo ya sé perfectamente por lo que me has contado, que te has manejado perfectamente a lo largo de tu vida y todo, pero ¿qué cosas dirías que las personas que tenemos dos manos sanas, como tú dices, damos por hecho en nuestro día a día? Y realmente, porque yo creo que los seres humanos tendemos mucho a acostumbrarnos a las cosas y no ser agradecido muchas veces por el simple hecho de que hacemos las cosas de forma que a lo mejor no tenemos algo, pero cuando lo conseguimos, de repente lo normalizamos y se nos olvida pararnos a decir, qué afortunado soy de tener esto, de tener lo otro. Nos pasa a todos y con todo. Y cuando lo pierdes, cuando dices, ostras, qué afortunado era de que tenía esto. Entonces, yo sé que tú te has sabido manejar perfectamente, no has tenido ningún problema, pero ¿qué cosas crees que las personas que tenemos dos manos sanas, como tú dices, realmente damos un poco por hecho y echaríamos muy de menos si nos pasase eso? Bueno, yo creo que por un lado, pues a nivel de ejemplificación, pues sería ponerte en lugar de una persona invidente, decir que no viese y de repente pues tuvieses que apañarte en el día a día, es decir, pues claro, cruzar la calle o manejarte y hacer la compra simplemente, o meterte en el acceso para abajo de tu casa. O, y como he dicho anteriormente, si te apetece irte a un restaurante y te tienes que cortar un filete de carne con una sola mano, o conducir un vehículo, montar en bici con una sola mano y tener que cambiar los piñones o los frenos del lado derecho al izquierdo, porque bueno, yo en este caso, cuando tenía bicicleta, la única cosa que me adaptaban era que me cambiaban el freno, porque normalmente el de atrás está en la parte derecha, y entonces me cambiaba el freno trasero y me lo ponía en la parte izquierda, porque si no hacía, iba un poco rápido y tenía que hacer una frenada de emergencia, Pegaba hacía, vuelta. y con tirabuzón, hacía triple mortal con tirabuzón. Y, y bueno, es decir, pues eso, atarse los cordones de las zapatillas, es decir, el vestirse, pues a lo mejor, imaginaros tenés que vestirte solo, utilizando solo una mano, es decir, hay un montón de acciones en el día a día que bueno, pues que es complicado. Y si te falta un pie, pues imagínate montar en bicicleta y dar los pedales con un solo pie. Es decir, que hay Claro, muchísimas claro. cosas. Y entonces volviendo un poco al tema de las Paralimpiadas,
empezar, o sea, tus primeras fueron con 18 años. Sí, recién cumplido. 18 años recién cumplidos. ¿Y dónde fueron las primeras? En Atlanta, en Estados Unidos, en Atlanta 96. O sea, encima en la otra punta del mundo. Sí, la verdad que, hombre, pues fue también un poco inesperado porque es verdad que aunque yo venía con una trayectoria muy, muy importante a nivel nacional, pero es verdad que yo solamente había ido anteriormente a un campeonato de Europa, que iba como, digamos, como, bueno, una promesa del equipo español, pero bueno, era como, digamos, un complemento del equipo que ya venía formado de los Juegos de Barcelona 92, que tienen, pues bueno, ya habían estado mis compañeros en Barcelona 92 participando. Uno de ellos, además, era de los primeros rankings mundiales, había conseguido medallas en los Juegos, en el Campeonato de Europa también. Pero bueno, es verdad que también tengo mucho que agradecer a la que era entonces seleccionador nacional, un gallego, Manolo Casas, pues que decidió, bueno, pues cuando llegó el momento de Atlanta 96, mi compañero que tenía plaza directa, pues decidió que, bueno, España tenía una plaza más por el cartel de favorito de mi compañero y, bueno, pues él decidió apostar por mí y me dio la oportunidad a un joven de apenas 18 años, en detrimento de otro jugador que llevaba una trayectoria más en la selección y que, bueno, pues que había, bueno, pues que había dado unos resultados importantes y, bueno, pues es verdad que en esos juegos pues yo lo vivía a nivel deportivo como si a cualquiera de nosotros nos meten siendo niños en un parque de atracciones, pues todo genial, todo fabuloso, todo novedoso, todo rodeado de los mejores deportistas de todas las disciplinas deportivas posibles del mundo en el mismo sitio. Pero bueno, a nivel deportivo, pues no me fue especialmente bien, porque bueno, pues allí van los mejores y si encima de todo, pues tú no tienes experiencia, pues bueno, es decir, como que pagué la novatada, entre comillas, pero es verdad que bueno, que cogí esa experiencia, esa madurez, que me sirvió ese aprendizaje, ese peaje que tienes que pasar para saber qué te iba a enfrentar en la siguiente vez que tuviese los siguientes juegos, que en este caso fueron los de Sydney 2000. Y bueno, pues a nivel deportivo en Atlanta no hice nada, pero me sirvió pues, para los siguientes juegos estar preparado y ya plantarme en la final individual y que la perdí. Me quedé con la plata individual y el bronce por equipo. Así que apenas 4 años después pues conseguimos esos resultados. Y antes, en el Mundial de París 1998, hicimos oro por equipo, quedamos campeones del mundo por equipo y yo hice bronce individual. Así que fíjate qué evolución tan rápida. Qué pasada. Y en total, a nivel de título individual, tienes 5 medallas, creo, ¿no? En Juegos Paralímpicos tengo 5 medallas, tengo 3 de plata y 2 de bronce, 2 individuales y 3 por equipo, de esas medallas. Y después, bueno, a nivel mundial, pues tengo 9 medallas mundiales, unas 19 europeas. De oro en europeos tengo, creo que son 3 o 4, 3 individuales y otras 3 o 4 en equipo. Y el resto, pues son medallas de bronce, de plata y de bronce. Sí, bueno, es que me refiero también, como digo, y yo sigo perdiendo, es decir, gano mucho, intento ganar más que pierdo, y hoy en día suelo ganar más que pierdo, pero también pierdo. Y el perder también forma parte de todo este proceso de aprendizaje. Y Muy necesario. sí, sí, y al final dices, se aprende más de las derrotas que de las victorias. Bueno, pero cuando uno gana, todo va rodado, ¿no? Y sale mejor, pero es verdad que bueno, que a veces necesitas también esa derrota o ese palo que te haga, bueno, que te, digamos, que hurgue en la herida para apretar todavía más los dientes en el entrenamiento y la competición y tener todavía esa ambición para seguir. Qué bueno. Y entonces tus primeros Juegos Paralímpicos fueron en el año 98, perdón, Atlanta 96. 96. Sí, el siglo pasado. Y ahora, que estamos en 2024, que acaba de pasar hace poco, Pues bueno, que conseguí la clasificación para los Juegos de París este próximo verano, en 2024, y bueno, pues me convertiré en el primer deportista paralímpico español en hacer 8 Juegos Paralímpicos. En mi caso, además, de forma consecutiva. Y sí, pues es verdad que ahora, bueno, pues te lo recuerdan mucho los medios, las entrevistas, ¿no? Pero fíjate, yo creo que cuando todavía el deportista estamos en activo, estamos tan inmersos en los entrenamientos, en la preparación, que no le damos realmente importancia a lo que estamos consiguiendo hoy en día, ¿no? Yo creo que cuando el día diga de colgar ya la pala y me retire y eche la vista atrás y empiece a ver pues todo lo que he recorrido, todos los países que he visitado y disfrutado, y todos los resultados que haya conseguido, pues al final es verdad que pondré en una balanza todas las cosas que me ha aportado, todo lo bonito que me ha pasado
y entonces valoraré realmente pues toda mi carrera deportiva. Pero es verdad que hoy en día, como estamos todavía inmersos en la preparación, en este caso para París, que faltan apenas 4 meses, pues entonces no lanzamos, bueno, es una anécdota más, lo contamos así. Y bueno, de esta forma, bueno, pues hemos igualado también a un deportista olímpico como era García Bragado, el marchador, que ese era el que tenía a nivel olímpico en España el récord, que lo hizo en Tokio, que eran nuestras participaciones. Así que ahora mismo pues estamos igualados a nivel paralímpico con Jesús García Bragado, una leyenda del atletismo y del deporte español. Sí, que por así decirlo, como que te metes en tu rutina y en que los días pasan y te hace falta algo como esto para decirte, ostras. Sí, bueno, es como que te zarandean y de repente dices, oye, que lo que has conseguido es algo pues muy importante o algo, bueno, extraordinario sí, porque fuera de lo normal, porque es algo histórico, porque nadie lo ha hecho todavía. Es decir, y es verdad que pone en valor un poco, pues bueno, que al final el que lo ha conseguido he sido yo como deportista, pero vamos, y yo hablo mucho también del equipo, ¿no? Al final el deportista, el que consigue los éxitos, el que sale visible en la entrevista, en los premios, en los galardones o en el podio a conseguir al recibir la medalla, pues somos nosotros, pero sin todo el equipo que tenemos detrás, la gente que trabaja con nosotros, profesionales, pues desde el entrenador, fisio, médico, nutricionista, preparador físico, gente que te ayuda con la comunicación, Hasta tu la familia. familia, por supuesto, que es la que sufre pues la ausencia, sobre todo que pasamos muchas horas fuera de casa, entre viajes, concentraciones, entrenamientos, los malos ratos que también los pasamos. Pues todo, si no fuese, si todo ese equipo, toda esa gente que te acompaña, todo no fluye y todo va en la misma dirección y todo rema en el mismo sentido, pues todo es mucho más difícil. Y entonces, bueno, pues eso quiere decir también una recompensa, un premio, pues a todo el equipo, ¿no? Porque eso quiere decir que durante muchos años, pues fíjate, desde Atlanta 96 que empezó este camino olímpico, paralímpico en este caso, hasta París 2024, quiere decir que muchas veces se dice que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. En este caso, hemos sido capaces de durante tantos años pues mantenernos ahí arriba. Y eso quiere decir que hemos hecho durante mucho tiempo pues las cosas medianamente bien o muy bien, en este caso. Que bueno, me parece súper bonito que te pares como a, oye, que sí, que el que gana las medallas soy yo, pero que sin todo lo que tuviese, lo que tengo detrás, nada de esto Sí, podría haber bueno, es sido verdad, pues fíjate, posible. yo me acuerdo, pues que yo me acuerdo de mi primer entrenador, del que me enseñó en Guadí. Es decir, que al final es que si él no me hubiese mostrado la pasión o el cariño o el amor por mi deporte, por el tenis de mesa, pues los siguientes entrenadores que han pasado por mi vida no estarían, porque no hubiese a lo mejor seguido jugando, o me lo hubiera jugado, pero a lo mejor no de forma profesional o no tan serio, ¿no? Pues bueno, al final es lo mismo. Yo creo que todas las personas que pasan por tu vida van dejando, pues bueno, como una huella, un calado, ¿no? Y todas esas aportaciones, para mí, bueno, pues unas te vendrán de forma más crítica o de forma que a lo mejor no te hace mucha gracia, pero yo creo que si vas cogiendo un poquito de cada una y vas cogiendo esos aprendizajes, Kiko, me está Brutal, poniendo una cara. brutal, brutal, brutal. Yo creo que de esa forma es igual que cuando tú pasas por diferentes entrenadores, unos tendrán una metodología, unos maestros, ¿no? Unos maestros, unos tendrán una metodología mejor, otra peor de enseñanza. Pero si te vas quedando con lo que cada uno creas que te puede aportar o qué cosa te puede valer a ti, porque cada uno somos diferentes, cada deportista es diferente, cada niño o niña es diferente. Y si tú vas cogiendo, extrayendo lo que tú puedas adaptar eso para ti, yo creo que eso es lo que va a hacer que al final pues destaques sobre el resto, porque al final estamos en un mundo súper competitivo en cualquier ámbito. Yo creo que eso es lo que va a también marcar un poco la diferencia sobre el resto de gente. Es que me parece espectacular porque además de ser algo que yo comparto mucho, también creo que es una mentalidad que te hace prácticamente invencible, porque si toda la gente y todas las circunstancias que te encuentras en tu vida le encuentras un porqué, bueno, pues ahora me encuentro a esta persona que igual está más enfadada, me está poniendo cara de más tal, no sé qué, vale, pero ¿qué puedo aprender yo de esto? Y las cosas buenas forman parte de todo el ciclo de la vida, pero al final es como si sabes que cada cosa aporta su granito y a cada cosa le puedes sacar su aprendizaje, es que prácticamente hay muy pocas cosas que te pueden... Tú fíjate, yo ahora me acuerdo, por ejemplo, pues de una profesora que tenía en el instituto que me daba historia del arte. Y es verdad que una profesora que era súper exigente y apretaba a todo el mundo, claro, y a lo mejor había hasta el fin de semana una competición y teníamos a lo mejor que entregar un trabajo o teníamos examen el lunes. Y claro, no pasaba ni una a nadie, daba igual que fuese deportista que hubiese estado en un campeonato del mundo, que fuese lo que fuese, que ya no vamos.
Y fíjate, pero incluso de ella, yo me acuerdo decir, y la tengo presente. Y también una frase que también nos decimos mucho los deportistas, o que algunos entrenadores dicen también en algún libro o en alguna conferencia que escuchas, es: preocúpate cuando tu entrenador o tu entrenadora, o en este caso tu profesor o tu profesora, no te intente corregir o no te llame la atención. Porque eso querrá decir que ha dejado de creer en ti o que pasa de ti. Entonces, bueno, pues en ese caso es verdad que yo en aquel entonces no lo veía así. Como adolescente decía: "Pf, hay que ver que esta mujer o esta profesora, en vez de intentar ponerse en mi piel, que sabe que he estado todo el fin de semana de viaje, que he estado de competición, con pocas horas de poder dedicarle, o de muchos viajes, de que he venido de tantos kilómetros de fuera, y no pasarme ni una, pues bueno, pues quizás esa exigencia o superexigencia por su parte, pues bueno, pues también seguro que caló en mí y que puso su granito de arena para que yo también fuese tan autoexigente conmigo mismo para hacer las cosas". Qué bueno, qué bueno. Y sé que lo has sacado un poco antes y creo que me parece algo muy interesante porque también en el episodio que tuvimos con Pepe estuvimos sacando un poco también este tema. El tema de discapacitado o inválido o ¿qué opinas de todo eso? Porque me puedo imaginar lo que va a decir, pero más o menos. Bueno, es que hay muchos términos que se han utilizado a lo largo de la historia. Sabéis que últimamente ha estado también muy al orden del día, sobre todo en los medios, porque hace relativamente pocas fechas, creo que fue en el Congreso de Diputados, pasando por el Senado, hubo un cambio no sé si fue en la RAE, ¿no? Se metió el tema de discapacidad, cuando antes creo que era, pues como no sé si era inválido o algo así, ¿no? Minusválido, era minusválido. Se cambió el término. Bueno, ¿por qué a mí no me gusta utilizar el término discapacitado? Pues porque el término discapacitado quiere decir como que eres menos capaz para hacer algo, ¿no? Efectivamente, Y entonces, bueno, yo también utilizo otra frase que utilizo mucho, es la de que los límites son mentales, no son físicos ni sensoriales. Y muchas veces, ¿quién es más discapacitado? ¿El que tiene una discapacidad física que es visible y que es palpable? ¿O una persona que te cruzas por la calle y que en su interior, en su cabeza, se manda mensajes de que yo no sé, no puedo, no soy capaz de hacer esto o lo espectacular. otro? Entonces, en ese sentido, pues no es verdad, pues porque entonces, ¿quién es discapacitado? ¿El niño o la niña que con sus dos manos sanas, con 8 o 9 de años, no sabe atarse los cordones y yo, sin embargo, sí soy capaz de hacerlo con una mano? Entonces, bueno, pues un poco eso. Bueno, al final será cuestión de ponernos de acuerdo en utilizar el término que querramos poner, pero bueno, al final Sí, pero es cierto que no te paras a pensarlo hasta que alguien te lo dice y te paras a pensarlo. Porque a sí, mí me pasó el otro día con Pepe y digo, contra, es que minus válido menos válido, discapacitado menos capaz. O sea, y es como que le estás restando valor o capacidad a una persona sí. por ser diferente, cuando realmente todos somos diferentes, como tú dices. En la mentalidad no se ven las cosas, pero mucha gente es discapacitada Pero mentalmente. mira, pero sí, pero aparte tú fíjate, Kiko, hay personas que pueden ser pueden sufrir, vamos a seguir llamando discapacidad para que lo que no entienda, Sí, de nacimiento, como en mi caso, pero hay otras personas que pueden ser discapacitados a lo largo de su vida, en algún momento, de forma permanente, o pueden serlo de forma temporal, porque muchas veces pues, totalmente. sufres una fractura de una mano, de un pie, y de repente te ves, dices, es que no, además, si eres de tu brazo dominante, en este caso, si eres diestro y te rompe el brazo derecho y te pone una escayola durante X tiempo, a ver si eres capaz de manejarte, comer, escribir y valerte en el día a día, vestirte en el día, ducharte en el día a día con tu otra mano. Entonces, bueno, que en ese sentido, pues a veces está bien que alguna vez en la vida pasemos por ese proceso y nos seamos capaces de poner en el lugar de otras personas que a lo mejor lo van teniendo y conviven con ello en su día a día a lo largo de la vida. Es que además me parece muy potente lo que has dicho de que al final, obviamente hay discapacidades físicas, discapacidades intelectuales, pero que personas que aparentemente no, que realmente no tienen ninguna discapacidad intelectual, ninguna discapacidad física, muchas veces ellos mismos se limitan con esa mentalidad de no puedo, No no sé, tal, claro. no sé, no. Y cómo esas cosas no se ven y no se catalogan como tal, y después gente muy capaz, realmente se le dice discapacitado porque a lo mejor pues, objetivamente, médicamente, sí pueden tener una discapacidad. Sí, exacto. Es decir, al final, tú fíjate, me refiero mucho a los centros educativos porque estamos muy en contacto. Yo, claro, mi Claro, otra pasión, mi otra profesión como es la docencia, pues la he escuchado muchas veces. Y es un poco frustrante cuando muchas veces
Si no escuchan también maestros, maestras o profesores, estarán de acuerdo cuando escuchan a niños y niñas que tienen todas sus habilidades, todas sus cualidades físicas, sensoriales, las tienen aptas. Y escuchas, profe o maestro, maestra, es que yo no puedo, no sé, no soy capaz de esto, de aquello. Es decir, realmente yo creo que falta un poco hoy en día, sobre todo, incidir en la cultura del esfuerzo. Es decir, hoy en día los niños y las niñas nacen o creen que tienen, dan por hecho que tienen derecho, valga la redundancia, a las cosas, antes de ganárselas ya las tienen. Entonces, como que no dan valor realmente a conseguir las cosas. Y bueno, pues eso es algo también que, bueno, yo en mi caso intento que mis hijas no, no, no adquieran ese mal hábito, pero es verdad que es una cosa que intentamos, o yo por lo menos desde mi pequeño micromundo dentro de la gran sociedad que formamos en el mundo, pues aportar eso, ¿no? De que las cosas pues que requieren un esfuerzo para conseguirlas, que sí, que habrá cosas que bueno, que pequeñitas, que tengan menos valor y que bueno, pues algún detalle pueda caer, pero que las cosas que realmente pues sean más importantes o de mayor calado, pues requerirá que te las ganes, ¿no? Y yo creo que además le va a dar mucho más valor y la va a recordar porque sabe el camino que ha tenido que recorrer para conseguirla, que cuando te la dan sin haber prácticamente hecho nada, porque muchas veces al final, hoy en día, muchas veces los niños no saben, los más pequeños, no saben ni a qué jugar. Si simplemente muchas veces cuando llegan los Reyes Magos hay tal cantidad de juguetes, los niños es que no le hacen ni caso prácticamente a los juguetes. Juegan 5 minutos, 10 segundos algo y de repente pasan al siguiente. Bueno, cuando yo me acuerdo que de niño, pues yo era más feliz con un balón o con unos guantes o con lo que sea, y ya era mi guante o mi balón o lo que fuese, y ya era eso, vamos, le dedicaba todo el tiempo porque me quedaba de jugar con eso. Pero hoy en día hay tantas cosas. Al final la sociedad La atención, claro, de ha la absorbido. inmediatez, Sí. de tantísimo Y bueno, y del estímulo. consumo, y del consumo. Estamos en una sociedad de consumo. Y entonces, bueno, pues Y también somos tremendamente afortunados de vivir una vida muy cómoda, con muchas facilidades, que si tú ahora coges a un niño de la posguerra y le das un juguete, ese juguete lo va a guardar hasta que tenga 80 años y lo va a seguir disfrutando. sí, sí, así es. Me parece muy, muy potente. Pero bueno, vamos a intentar meternos un poco en los Juegos Paralímpicos porque creo que hay mucha desinformación y tú lo sabrás mejor que nadie y creo que hay bastantes cosas que aclarar. Primero, no estoy seguro, por eso quiero que me lo confirme, pero tengo entendido que hay deportistas paralímpicos que tienen mejores marcas en muchos deportes que deportistas olímpicos. ¿Eso es cierto? Sí, en algunas pruebas sí, mira, por fortuna el deporte paralímpico, pues bueno, hoy en día, gracias también a personas como tú, de que dais visibilidad y llegáis a un público importante, los medios de comunicación que por supuesto son pues el gran medio que al final hace a la sociedad, que hace visibles a los deportistas paralímpicos, pero al final también es que al final muchas veces me gusta hablar de deportistas sin más adjetivos, ni olímpicos ni paralímpicos, porque al final ¿qué intentamos? Pues Totalmente. intentamos representar a nuestro país, en este caso, en el evento mundial por excelencia del deporte, que son los Juegos, que se celebran además cada 4 años, pues intentamos, pues bueno, pues representar a nuestro país de la mejor forma y que todo el esfuerzo que hemos hecho durante los 4 años previos pues que merezca la pena intentar pues dar nuestra mejor versión. A veces sale, pero yo creo que el trabajo y el esfuerzo por parte de cada uno de nosotros, pues yo creo que eso es innegociable y que cada uno lo hace. Es verdad que a lo mejor al final en el deporte muchas veces no son matemáticas y al final el día D, la hora H, pues todo el esfuerzo, todo el compromiso que ha hecho, pues no sale, no demuestra. Por fortuna no somos máquinas, tenemos sentimientos. Pues te puede afectar toda una discusión que hayas tenido el día de antes con tu familia, con tu pareja, eh, una enfermedad de un familiar cercano, un fallecimiento, es decir, hay tantas variables que pueden que te encuentres más físicamente una mala digestión, que hayas descansado mal, es decir, tantas cosas, el no saber gestionar la ansiedad previa a la competición, los nervios, es decir, hay muchísimas variables que pueden hacer pues que no des tu mejor versión el día de la hora H. Totalmente. Y eso, pues claro, todos trabajamos con ese objetivo y que después tú te puedes preparar de la mejor forma que creas posible, pero es que en el mundo hay otros muchos deportistas que se preparan con el mismo objetivo que tú. Entonces, claro, hay solo tres medallas para todos a nivel mundial. Entonces, bueno, que es muy difícil.
y tenemos que darle realmente el valor que tiene eso. Ya clasificarse es complicado y ya conseguir medalla, pues nos podemos imaginar. Entonces, que bueno, yo creo que tenemos que poner en valor eso. Pues mira, hay algunas pruebas, como por ejemplo, eh, la prueba de creo que fue los 1500 metros, creo que recordar en atletismo, de los Juegos Paralímpicos de Brasil, en Río 2016. eh, los deportistas ciegos paralímpicos creo que fue, los invidentes creo que fueron, no sé, es que no estoy seguro, pero hicieron mejor marca, los tres primeros hicieron mejor marca que el campeón paralímpico apenas 2 semanas antes de la prueba de esa misma prueba. ¿Qué dices? O sea, los tres primeros Los tres primeros clasificados, creo que fueron de los 1500 metros masculinos, de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, hicieron mejor marca que el campeón por apenas 2 semanas en antes. atletismo. Sí, sí. ¿Qué Sí. dices? Es decir, después hay discapacidades y discapacidades. Es decir, pero es verdad que algunas pruebas, es decir, el deporte paralímpico, por fortuna, últimamente se ha profesionalizado mucho. Hay muchos deportistas en muchos países que son profesionales. Además, se entrenan con deportistas sin discapacidad, que eso al final le hace, pues, pues todavía exprimirse mucho más. Conviven en España, hay desde hace ya unos cuantos años los deportistas paralímpicos, muchos que quieren y que están becados, pues residen y entrenan con deportistas olímpicos españoles, el centro de alto rendimiento, entrenan con los mismos entrenadores incluso o con el mismo grupo de entrenamiento. Y eso hace pues que al final pues el nivel de exigencia de las marcas pues mejoren. Pero les pasa a los españoles y a los extranjeros en muchos otros países siguen la misma política. Es decir, que al final, ¿y qué hace eso? Pues cada vez pues los resultados, las marcas de los deportistas paralímpicos cada vez estén más cerca de los deportistas olímpicos. Yo recuerdo los primeros juegos en Atlanta y en algunos incluso antes, la visión que se tenía del deporte paralímpico era, pues bueno, pues un grupo de deportistas con diferentes tipos de discapacidad, iban más, pues bueno, a lo mejor en plan más de rehabilitación o en plan más de, bueno, de tema social a un evento deportivo, pero no era tanto, digamos, el alto rendimiento deportivo profesionalizado como por fortuna es hoy en día, ¿no? Claro. Y, o sea, porque te voy a comentar un poco típicos tópicos que yo he escuchado mucho de la gente. Vale, el primero de ellos es que normalmente la gente cuando suele ver las Olimpiadas Paralímpicas empiezan a hacer comentarios del tipo de, pero no sé, están en natación, están en tenis de mesa, cualquier cosa. Pero es que es súper injusto porque no pueden medir dos personas iguales cuando a este le faltan los dos brazos, al otro le faltan las dos piernas. O sea, no puede ser lo mismo. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, mira, eso ahí, para que el que no lo sepa, bueno, te voy a explicar un poco cómo funciona. En el deporte paralímpico estamos divididos en una serie de categorías, o se llama categoría o clases, ¿no? En el caso del tenis de mesa, estamos divididos en 10 categorías, en 10 clases. De la clase 6 a la 10, somos deportistas que jugamos de pie. La 10, digamos, que es la que tiene menos discapacidad, una discapacidad más leve. En este caso es la mía, ¿vale? Somos jugadores que tenemos una discapacidad física, pero la tenemos en el miembro superior, contrario a la mano con la que jugamos, ¿vale? Ostras, Entonces, pues la mayoría de los jugadores con los que compito, pues son gente porque tiene una discapacidad del miembro contrario al que juegan o algo muy leve en un pie, ¿vale? Porque tienen sus dos manos sanas o algo muy leve en un pie. Entonces, claro, yo no puedo jugar con alguien que tenga una amputación por la rodilla claro. o alguien que tenga la mano con la que no juega amputada o una malformación y otro miembro afectado, con eso yo no puedo jugar. Entonces, en función de cada vez una discapacidad que tenga un poco más severa, pues va bajando de categoría. Si tiene afectados más miembros, pues va bajando la clase o la categoría. La clase 6, digamos que son los que juegan de pie, pero tienen una discapacidad más severa. Pues suelen tener, pues, los cuatro miembros afectados. Pues puede ser una enfermedades degenerativas que tienen afectado, pues, tanto manos como pies. Puede ser que tenga eh, doble amputado de pie y de mano, es decir, diferentes discapacidades. Y de la 5 a la 1 pues, son pues lo mismo, pero que juegan en silla de ruedas. La clase 5 pues son gente que tiene perfectamente movilidad de tronco y de miembros superiores. Puede ser pues un amputado alto de un pie a la altura más de la ingle, pero en vez de jugar de pie, pues decide jugar en silla de ruedas. Pero tiene perfectamente todo el tronco de movilidad y tiene sus dos manos bien
y tiene, pues poder moverse hacia adelante, hacia atrás, girar, rotar tronco, es decir, todo. Y en función de donde tenga la lesión medular, contra más alta sea, tiene menos movilidad. Entonces, pues conforme tengas la lesión más alta, pues eres categoría más baja. Por ponerte un ejemplo, si eres parapléjico y tienes una lesión medular a una altura más alta, incluso tienes afectadas las manos, habrá algunos deportistas que no tienen ni siquiera fuerza para agarrar la raqueta. Y bueno, si lo veis, ojo, se agarran con una goma, una cinta, perdón, unas vendas. Le agarran la raqueta a la mano para que no se le suelte al golpear la pelota. Entonces, eso son categorías más bajas, la 1 o la 2. Pero, y tienen, pues eso, no tienen tanta movilidad de tronco ni fuerza en las manos. Es que a mí me llamó mucho la atención hace un tiempo que vi a un deportista paralímpico que creo que era egipcio, que te iba a preguntar si había jugado con él, pero en este caso no sé exactamente qué categoría está, pero que no tenía brazo y jugaba con la boca, Sí, tenía sí, la sí. raqueta en la boca. Sí, este se llama Ibrahim Amato y este también tiene una historia detrás. Que bueno, es verdad que a nivel competitivo de alto rendimiento, pues no ha ganado una medalla así importante, pero es verdad que bueno, él es más, bueno, utilizan más como imagen, porque es verdad que es una imagen muy impactante y llamativa. Su historia es que con 13, 14 años a él le gustaba mucho jugar tenis de mesa y un día estaba con su amigo, él es egipcio, ¿no? Como has dicho, y estaba por allí, pues bueno, pues haciendo travesuras como muchas veces hacemos sin ver realmente el peligro. Y estaban tocando unos cables de alta tensión y le dio una descarga eléctrica ¿Qué y perdió los dices? dos, sí, perdió los dos brazos a la altura de los hombros. Y bueno, pues, pero él le decía, él cuenta siempre en su historia de que a él le gustaba tanto el tenis de mesa que él quería seguir jugando al tenis de mesa. Él, pues bueno, decían, pues, ¿por qué no juega al fútbol? Que para el fútbol, pues para darle patada al balón no necesita en teoría las dos manos, ¿no? Pues por lo menos para pasar el rato, hacer deporte. Igual también como una forma, un vehículo de seguir, pues bueno, integrándote en la sociedad, ¿no? Pues le decía que le gustaba tanto jugar al fútbol, pero decía que le gustaba tanto el tenis de mesa que él quería seguir jugando. Y bueno, pues vio que cómo podía seguir haciéndolo. Entonces, bueno, pues ingenió esta forma. Juega agarrando la pala con la boca. Y fíjate, cuenta también que simplemente para hacer el saque, que claro, si invito a que veáis imágenes y lo buscáis en YouTube, que está. De hecho, estuvo en El Hormiguero hace unos años. Lo llevaron, y él se dedica mucho a hacer shows de televisión por todo el mundo. Solamente para coger la habilidad de agarrar la pelota, una pinza con los dedos del pie. Ahora juega con un pie con zapatilla y la otra juega descalzo. Sí, Para poder porque hacer la tiene que pinza, sacar, claro, claro. con el dedo gordo, con el pulgar y el índice del pie. Esta habilidad tardó en adquirirla 3 años. ¿Qué Es decir, pues dices? bueno, también te tiene que gustar para dedicarle 3 años solamente para coger esa habilidad de agarrar el pie, perdón, con los dedos del pie la pelota y lanzártela para arriba lo suficiente para poder sacar. Así que, Qué pasada, sí, sí. qué pasada. Y vale, otra cosa también, también he escuchado comentarios de personas que a lo mejor tienden como a menospreciar en el sentido de, Bueno, perdona, Kiko, este chico, este hombre, sería clase 6. Sería la clase más baja de los jugadores que jugamos vale, eh, de pie en los Juegos Paralímpicos. y aún así, por lo que he visto, el tío es un máquina, ¿no? Sí, sí, es bueno, pero que ya te digo, él en los Juegos Paralímpicos no va a ganar una medalla porque el nivel es muy alto y es verdad, al final, en tenis de mesa ni en ningún otro deporte, ninguna otra disciplina deportiva, como has comentado, de que en natación a lo mejor hay uno, está nadando uno que le faltan dos pies con uno que tiene sus dos manos, pero al final no es ninguna discapacidad exactamente igual. Claro, Y el hacer, es decir, claro, hay unos clasificadores médicos que en teoría se han especializado en algunos deportes y que son entendidos también, intentan, o dentro de que no hay ninguna discapacidad igual, pues el colocarte en la discapacidad, o perdón, en la categoría de la clase que corresponda con el grupo de deportistas que se asemejan lo máximo posible a tu discapacidad. Pero es verdad que nosotros también decimos y muchas veces también denunciamos que el gran doping del deporte paralímpico son las clasificaciones médicas. justo te lo quería sacar ahora mismito, porque también he escuchado que hay incluso personas que falsean ciertas discapacidades para intentar pasar a una clase u otra y después de repente a lo mejor no podía flexionar la cadera y de repente la flexiona. Claro, pues pasa, por desgracia pasa. Bueno, y también habréis visto que últimamente en los medios de comunicación sobre el fraude que hubo en los Juegos Paralímpicos de Sydney. Bueno, sobre el equipo español de baloncesto con discapacidad intelectual,
que bueno, que muchos se demostró de los 12 jugadores, 11 eran deportistas, jugadores de baloncesto, amateur de la cantera de estudiantes de otros equipos que no tienen discapacidad, ¿Qué que dices? sí, que hubo un entramado ahí de que consiguieron certificados que eran falsos de que tenían, sufrían esa discapacidad, y bueno, y con el paso del año se demostró de que realmente pues no. Y entonces, bueno, pues ahí está también publicado ya te digo, estos últimos días ha salido. Bueno, pues bueno, sí, por desgracia, es así. Es decir, cuando uno pasa a la clasificación médica, tú llevas un informe médico con por qué quieres entrar en el mundo del deporte paralímpico, tienes que tener un mínimo de discapacidad para entrar, y aparte de eso, pues hay un tribunal médico de tu deporte que te evalúa. Te van diciendo que hagas diferentes, pues bueno, pues diferentes movimientos, diferentes acciones propias de tu deporte, y ellos con eso, pues te emiten una clasificación, una evaluación condicionada. ¿Qué quiere decir? Que te pueden dar una categoría o ven y dicen, mira, tú no cumples el minimal handicap, quiere decir que no tienes el mínimo de discapacidad, entonces no puedes participar en los juegos. Pero si lo cumples, te dan una categoría provisional a expensas de después verte en competición realmente Mm, a ver cómo estás. Porque claro, entiendo. yo, digamos, ficticiamente puedo hacer como que me cuesta llegar a este lado al otro o moverme hacia adelante o hacia atrás, pero si después realmente en un partido de competición oficial me están viendo y, oye, pues este se mueve más aquí en el partido que después lo que nos ha hecho a nosotros en la evaluación que hemos estado haciendo, pues bueno, pues te miran, Claro, porque realmente hay cosas que son muy objetivas. Tú claro. de repente no vas a sacar una mano de... Sí, pero me refiero, pero muchas veces, eh, mm, en algunos que son de pie o que tienen a lo mejor una discapacidad, que digo yo, una parálisis cerebral, eso quizás es más difícil de medir. Si ven que Sí, realmente sí claro. tienes más o menos fuerza en el otro pie, en el que a lo mejor tienes, Sí, a eso me refiero, que realmente puedes o una falsear. hemiplegia de un lado de tu cuerpo, si realmente a lo mejor dices, pues que yo no puedo a lo mejor saltar más de esto, o no puedo moverme, y realmente después se ve que después en el partido lo haces, pues bueno, que sí, por desgracia pasa. Y ese es el gran doping de nuestro deporte. Claro, que realmente lo que está visible es visible, lo que no es visible y es bajo tu voluntad, tú puedes, hasta cierto punto, puedes mostrar lo que tú quieres mostrar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eso es un poco por lo que luchamos y por desgracia, pues todavía existe. Y realmente creo que también mucha gente no es consciente de lo que supone no tener sobre todo el antebrazo y la mano, porque yo, por ejemplo, que sí es verdad que al estudiar fisioterapia pues puedo conocer un poco más de esto, pero realmente los desequilibrios a nivel del tronco pueden influir muchísimo, porque sé que alguna persona puede pensar, bueno, pero si en este caso es zurdo y juega con el brazo izquierdo, las piernas las tiene bien, tal, no sé qué, porque realmente tú que lo vives en primera persona, es lo que hemos estado hablando antes, tú como has nacido así, pues no lo notarás exactamente, pero sí lo sabrás. Y un poco, es que eso realmente influye mucho, o sea, a nivel de equilibrio, de peso corporal y de todo, se nota una barbaridad. Sí, al final tienes que hacer pues, mucho trabajo de compensación, de equilibrio, al final, hombre, yo estoy prácticamente convencido de que yo sería diestro, porque mi pie dominante y con el que lanzo fútbol es el derecho. Mi ojo, si tengo que mirar por la mirilla o una carabina o lo que sea, es diestro. De oído, por ejemplo, exactamente igual. Qué Es decir, que interesante. también está la lateralidad inversa, pero yo estoy prácticamente convencido que sería diestro. Pero bueno, al final dice, cuando eres zurdo, digo, sí, soy zurdo no por elección ni por vocación, sino por obligación, en este caso. Y bueno, pero bueno, hay otros deportistas, miren, sin ir más lejos, el caso de Rafa Nadal, que él es diestro para todo, para escribir, para comer, para todo, y solamente es zurdo para jugar al tenis. Y bueno, pues él vio a su tío, consideró que cuando estaba enseñando la jugada, veía que tenía muchas más posibilidades siendo jugador zurdo, porque hay muchos menos en el deporte, y por ahí pues podía ser mucho más dañino, ¿no? Muchas veces eso influye más que otra cosa, porque muchas veces es como, por ejemplo, mi hermano es también un poco ambidiestro, come con una mano, hace no sé, con otra. Y por ejemplo, para jugar al tenis, a él le dijeron, tú vas a jugar con esta mano. Y él se acostumbró a jugar así y a lo mejor se le habría dado mejor la otra mano, pero bueno, pues en su momento el profesor cuando era chico le dijo, tú vas a jugar con esta mano, tal, no sé qué. Y al final, o sea que muchas veces no es solo con qué tienes más habilidad, sino con qué te han enseñado a jugar de cuando eras Sí, chico. sí, exactamente igual. Es decir, al final cuando tú al final es como algo natural, es un proceso natural
y te sale pues de Te forma... adaptas. Sí, exactamente. Eso sería otro tema, la capacidad de adaptación. Muy bueno, de hecho. Otro concepto. Bueno, si quieres tratarlo un poco, porque me parece también muy interesante. Bueno, es que eso sería también, nos llevaría un rato la capacidad de adaptación. Yo creo que, pues una pincelada, yo creo que es algo también fundamental. La sociedad cambia y el que no se adapta, pues como se suele decir, Muere. muere entre comillas, ¿no? Pero es verdad que, fíjate, y una de las cosas también que destaco es eso, el deporte. Mira, fíjate, el tenis de mesa, voy a saltarme un poco, ¿vale? El tenis de mesa, para el que no lo sepa, es uno de los deportes más inclusivos que existen. Tanto que hoy en día está de moda la palabra inclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque tú fíjate, el tenis de mesa igual que en fútbol y baloncesto están divididos por categorías, es decir, no el nivel de la liga, ¿no? Porque puede ser desde los juegos municipales a nivel provincial, después autonómico, después nacional, es decir, va subiendo escalones, ¿no? De nivel. Pero también está de categorías por edades, ¿no? Benjamines, prebenjamines, alevines infantiles, cadetes, juveniles, ¿no? En tenis de mesa, las ligas no hay por edades. Hay por nivel deportivo, es decir, de la más baja es a nivel provincial, después sube a nivel primera autonómica, que es primera andaluza, andaluza, tercera nacional, segunda nacional, primera nacional, división de honor y superdivisión nacional, ¿vale? Que sería lo equivalente a la primera división de fútbol o la Liga CB en baloncesto. Pues ni la edad ni la condición física es la que marca en qué categoría compites, solamente es tu nivel deportivo. ¿Qué dices? O Entonces, sea, claro, hay, por ejemplo, si hay niños y niñas que con 14, 15 años o con 12, si su nivel deportivo les da, pues compiten en ligas nacionales con gente adulta de 30 y pico, 40 o lo que sea. ostras, pero me parece genial Sí, sí, eso. hombre, eso hace también, pues, mucha gente, sobre todo yo lo hablo también esto, pues por compañeros del equipo paralímpico, por ejemplo, que antes a lo mejor estaban vinculados a otros deportes, pero bueno, ellos han sufrido a lo mejor algún accidente o alguna enfermedad y de repente están en silla de ruedas. Y yo hablándolo con ellos me comentaban eso, de que por qué ellos, bueno, pues de los deportes que probaron en su posterior vida, pues bueno, cómo reintegrarse de nuevo a la sociedad y volver a tener su día a día, ¿no? O sea, motivación a través del deporte en este caso, como vehículo impulsor, pues ¿por qué cogieron el tenis mesa? Y era porque podían competir de tú a tú con deportistas sin discapacidad. Tú te plantas en tu lado de tu mesa, el otro está al otro lado. Y tú, sí, tú puedes ir en silla de ruedas, te puede faltar un miembro, puedes tener una prótesis o lo que sea, puedes tener 10 años, puedes tener 40, puedes tener 30. Y tú ya, con tu estrategia, tus saques, tu técnica, tus efectos, pues ahora que él te gane y tú intentas ganarla, ¿eh? Interesante. Sí, sí. Así que lo Y único sí es verdad que las ligas, perdón, los campeonatos sí es por edades. Los campeonatos de autonómicos, nacionales, provinciales, sí hay edades, pero las ligas desde la más pequeña a la más alta a nivel nacional, solamente lo que marca es el nivel deportivo, ni la edad ni la condición física en este caso. Yo, bueno, en ese caso, en este sentido, pues he competido muchos años en la Superdivisión Nacional, que es la primera liga, pues bueno, donde participan los mejores jugadores nacionales sin discapacidad y muchos internacionales. Y bueno, pues eso para mí también era pues un reto, ¿no? sin Eh, discapacidad. Sí, sí, sin discapacidad, sí, sí. Y eso para mí también es un reto, porque prepararme durante cada semana para cuando llegase el fin de semana el partido de liga, pues enfrentarme a los mejores jugadores nacionales sin discapacidad y muchos internacionales extranjeros, pues claro, pero a mí me pasaba eso y ese era mi nivel de exigencia en los entrenamientos de la semana, pero a mis rivales en sus respectivos países les pasa exactamente igual. Entonces, claro, pues eso hace que el nivel paralímpico en este caso, pues cada vez se vea aumentado y bueno, pues al final cada vez se van partidos entre nosotros pues mucho más llamativos y con puntos más espectaculares. Y encima llegáis a ganarles, ¿no? Sí, a muchos sí, claro, a muchos Qué sí, sí. bueno, qué Bueno, bueno. yo de hecho, a nivel nacional, eh, he sido medalla en doble campeonato de España absoluto, con gente sin discapacidad. Mi mejor resultado ha sido a nivel absoluto eh, tres o cuatro veces en cuartos de final, es decir, entre los ocho mejores a nivel nacional individual. Y sub-21 fui campeón de España sub-21, individual, en doble, sí, en doble, a un nivel universitario también fui campeón de España de doble individual, es decir que, Qué pasada, tío. bueno, es verdad como te he dicho antes, Kiko, que hay discapacidades y discapacidades. Mi discapacidad dentro del mundo paralímpico es la más leve. Gente que tenga, pues bueno, problemas de más movilidad o tenga otras características para el deporte, en este caso el mío, pues es diferente, pero bueno. Y que me estabas comentando antes, es que creo que no me ha quedado muy claro en ese sentido. O sea, hay categorías, los deportistas van cada uno en su categoría,
pero después la medalla es la misma, ¿no? Es decir, los puestos son los mismos. O sea, me refiero, compiten entre los que son de su misma categoría, pero después hay un oro, una plata y un No, bronce, ¿no? no, hay medallas por cada categoría. Vale, perfecto. Esa era mi duda. No, cada categoría tiene su, claro, tiene su podio. Vale, 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 tiene sentido. Estaba yo en mi cabeza diciendo, pero vale, vale. Y bueno, ya lo último, y cerramos esta parte. También creo que mucha gente tiene la concepción de que el deporte, y en este caso, como estamos hablando de deporte paralímpico, mucha gente tiene la concepción de que los deportistas son como los futbolistas, que van para arriba y para abajo en jets privados, que el deporte da muchísimo dinero, que si te fichan, y si ya de por sí, supongo, porque supongo, no estoy seguro, pero probablemente me lo dirás tú y será así, ser deportista olímpico ya no tiene que dar mucho dinero de por sí, pues las Paralimpiadas que por desgracia no tienen tanta repercusión, muchísimo menos, ¿no? Bueno, pues mira, es que eso depende de cada país. No depende del Comité Olímpico o Paralímpico Internacional. Es decir, las becas o los premios por medalla lo establece cada país. No lo establece ni la Federación Internacional de tu país ni nada de eso. Es decir, pues bueno, fíjate, el plan ADO, es decir, el plan que se creó a nivel olímpico en España a raíz de Barcelona 92, pues apoyaba a los deportistas olímpicos españoles a raíz de aquel entonces. En función de los resultados deportivos que hiciesen las competiciones internacionales, pues había una tabla en la que en función del resultado que tenía, pues obtenía un premio económico y una beca, ¿no? Sí, Eso a nivel paralímpico arrancó en 2008, es decir, arrancó unos cuantos años después, ostras, y es decir, relativamente hace poco tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que las medallas anteriores a 2008, todas las medallas internacionales que hemos conseguido, yo en Juegos Paralímpicos, Mundiales Europeos, pues eso, digamos que han quedado ahí. Y si, bueno, si el ayuntamiento de turno, o la diputación, o tu comunidad autónoma, pues quería darte algo, una gratificación, o reconocértelo económicamente de alguna forma, pero no había nada establecido, no había un marco normativo como existe hoy en día, ¿no? Entonces arrancó, como te he dicho, a partir de los Juegos de Pekín 2008. Es verdad que en aquel entonces, pues mira, para poner un ejemplo que la gente no entienda mucho más de qué estamos hablando en números, quiero recordar que el oro para un deportista olímpico en España en aquel entonces, el oro era alrededor de 60.000 euros, ¿vale? Aparte, ese era el premio económico, aparte de una beca mensual que te van dando, ¿no? El oro eran 60, unos 60 y pico mil, la plata por unos 30 y pico y el bronce unos 20, por decirte un ejemplo, ¿no? Pues a nivel paralímpico, el oro en aquel entonces, en vez de ser 60 respecto a un olímpico, estaba hablando de 10.000 euros o una cosa así. La plata pues serían 7 y el ¿qué bronce pues serían 3 dices? o 4. Sí, más o menos, más o menos. Más o No menos, ¿en qué tiempo estamos hablando? 2008, cuando arrancó el planado. Ah, vale, El justo planado cuando... paralímpico, en comparación con el lado olímpico. Esto ha ido evolucionando y por fortuna con el paso del tiempo, pues las distancias se han ido acortando. Por ejemplo, en Tokio, sin ir más lejos, el oro olímpico en España eran 90.000 o 94.000 euros. El paralímpico ya estaba en 45.000, creo recordar, era la mitad. Es decir, O sea, ya que se había. realmente no depende del país en el que se organice, No, sino no, el propio país. de tu país, Ah, no del vale, país que lo vale, vale, organiza, vale, sino de vale. tu país. Qué interesante, no tenía ni idea de que Sí, esto bueno, hay funcionaba así. países que de hace ya unos bastantes años que España, pues gratificaban exactamente a los deportistas olímpicos y paralímpicos de la misma forma. Qué bueno. Por ejemplo, yo creo recordar, creo que México, a los deportistas olímpicos y paralímpicos que consigan medallas, pues por ejemplo, ya entraban como dentro de un sistema de funcionariado, es decir, como ya tenían una paga para toda su vida, una paga vitalicia, por decirte un ejemplo. Incluso algunos le daban una casa, es decir, cada uno establece, pues sí, sí, cada uno establece pues sus criterios. Está claro que hay países en los que España, por ejemplo, a nivel olímpico, creo recordar que ahora en Tokio, no sé, a nivel olímpico que hizo unas 18 o 20 medallas, algo así. A nivel paralímpico creo que hicimos 36 en Tokio. Un poco va en función también del número de medallas. Es decir, claro, si tú consigues 100 medallas olímpicas y paralímpicas, a ver quién soporta ese coste, Claro, ¿no? tiene Es decir, va un sentido. poco en función de eso, claro. Si hay un deportista, perdón, un país como, no sé, un país en la que sea muy difícil sacar una medalla por los medios, porque ese país es muy difícil, porque no tienen, pues bueno, muchos practicantes, o que gente que, o un soporte económico que haga eso, porque es otro tema.
El número de medallas normalmente que obtienen los deportistas de un país va directamente relacionado a la inversión al deporte que hace ese país. Yo también estudio y publicaciones sobre eso, ese sería otro tema para hablar. Y bueno, ahora, por ejemplo, hoy en día, para París, este próximo verano, los Juegos de París, o hace escasamente 2 semanas, creo recordar, la ministra de Deporte pues, anunció que en España los deportistas olímpicos y paralímpicos, por primera vez en París, vamos a percibir el mismo premio económico por las medallas. Así que Qué bueno, bueno. otro paso, ojalá que no quede solamente en ese anuncio, sino que realmente se plasme Hombre, y estaría feo me imagino, anunciarlo se ha y... hecho público, o sea que tiene que ser así. Entonces, bueno, pues la verdad que es un paso muy importante para la inclusión y la igualdad real, ¿no? Claro, y tú has estado esperando desde todos estos años para conseguir el oro ahora, ¿no? Bueno, yo es que no, como veía que todavía no estamos en igualdad real, ¿no? Yo decía, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo si no va a tener la misma recompensa económica? Ahora me estoy reservando para eso. Bueno, al final, los más jóvenes, digamos que son también los que venían como más impacientes, ¿no? Porque ellos veían como esa reivindicación, hay que ver. Pero claro, los que hemos vivido la otra etapa en la que no percibían nada, decíamos, "Ch, ch, tranquilo, que hace 2 días echamos la vista atrás y es que no había nada". Es verdad que, es decir, tú la igualdad o las cosas no las puedes conseguir de la noche a la mañana. Requieren un proceso. Igual que el mundo olímpico moderno arrancó a raíz de los Juegos de 1896 en Atenas, cuando lo restauró el barón Pierre de Coubertin como una reforma de la educación, de la enseñanza a través de la gran fiesta de la juventud del deporte que él quería. Los Juegos Paralímpicos arrancaron a raíz de 1960 en Roma, es decir, lleva mucho menos años también de historia, es decir, pues todo requiere un proceso, que requiere unos pasos. Pues bueno, pues parece ser que ya en España, por lo menos, a raíz de estos Juegos de París, pues ya la recompensa de los deportistas españoles, ya te digo, a mí no me gusta hablar ni de olímpicos ni paralímpicos, porque al final lo que intentamos es representar en este caso a nuestro país, a nuestra Totalmente. tierra, pues con mucho orgullo por todo el mundo de la mejor forma posible. Y que toda la gente que se ve identificados con nosotros, pues se sienta, por supuesto, orgulloso de lo que hacemos y de representarlo. Qué bueno, qué bueno. Es que sobre todo he sacado este tema. Bueno, lo primero, perdón, pero yo estoy todo el tiempo diciendo paralímpicos, olímpicos por intentar No, no, diferenciarlo un sí, sí, poco, sí, no, sí, sí. pero entiendo perfectamente lo que dices y le veo todo el sentido. Estoy de acuerdo contigo. Yo he sacado este tema sobre todo porque parece que la vida del deportista de élite y el deportista olímpico es de lujos, de dinero, pero que a ti te habrá tocado pagarte muchísimos viajes, que si a Estados Unidos, que si a Australia, que si no sé qué, y que no es lo que la gente se cree. Bueno, pero mira, es como, por poner un ejemplo, es como si un agricultor invierte al principio un dinero en su cosecha y Qué le sale muy bueno, buena, qué bueno. ¿no? Le sale una muy buena y recoge muchos frutos, ¿no? Frutos físicos y frutos económicos, ¿no? Pero, y tú has hecho el mismo esfuerzo, ¿no? Haces el mismo esfuerzo y de repente el siguiente año tú has seguido haciendo las mismas cosas, el mismo esfuerzo, las mismas horas pues bueno, pues a preparar la tierra, al abono, a poner las semillas, con tu maquinaria de personal. Y ahora por lo que sea, es decir, por una tromba de agua, una tormenta o por una plaga, pues te quedas dos velas. Qué Pues en el bueno, deporte pasa igual. me parece No te espectacular. sale, al final, nosotros por desgracia, el gran escaparate que tenemos son los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, que son cada 4 años. El resto de años, por supuesto, que seguimos entrenando y seguimos otras competiciones mundiales, europeos, competiciones internacionales, ligas, campeonatos de España, siempre tenemos. Pero el gran escaparate que tenemos ante los medios, sobre todo medios de comunicación y patrocinadores que vean retorno y premio económico, son los juegos. Y si no lo consigues, la medalla o el resultado que está establecido, pues te queda a dos velas. Y tú has hecho el mismo esfuerzo y te has preparado de la igual forma. Y si no, pues no renuevas, porque si tú has tenido en el anterior juego X resultado y estás becado por este premio, el año que viene, cuando te toque renovar la beca, si no consigues el mismo resultado o mejorarlo, como la empeores, pues o bajas de beca o la pierdes. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, bueno, pues que tienes que guardar un poco también de lo que hayas recogido para reinvertirlo o para tener ahí siempre pues un plan B en este caso, pues, porque no sabes cómo el año siguiente, o una lesión, como me pasó a mí antes de los Juegos de Tokio, que estás preparado de la mejor forma posible, vas lo mejor preparado,
has invertido en tu equipo multidisciplinar, sufre una lesión y ya no puedes ir a esos juegos. Y ya te quedas fuera del sistema de becas. Entonces, ¿qué haces los siguientes años que no puedas optar a beca porque te has lesionado? Y sobre todo una lesión grave como, bueno, en mi caso fue la rotura completa del tendón de Aquiles. Digo, esta lesión como puede ser otra, grave, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, bueno, pues yo por fortuna, pues tuve el apoyo de, bueno, pues tuvimos que, digamos, mover piezas y pieza fue, pues bueno, empezar a tocar a patrocinadores privados, en este caso, pues muchos de los que estáis viendo en mi camiseta, pues bueno, y empezamos a trabajar el tema de la marca personal. Y bueno, pues es verdad que cuando empiezas a tener contactos, que bueno, yo muchas veces contactos ya los tenía, porque bueno, cuando era una persona más o menos, pues bueno, no iba a decir importante, pero sí una persona que representó a tu país. Yo, como por fortuna, fui abanderado también de los Juegos de Río. Que eso, Efectivamente, que no lo hemos que eso mencionado. fue también cuando me preguntan, oye, ¿qué momentos son los que más importantes o qué forma parte? Yo digo, mira, al final, eh, todos los deportistas luchamos por las medallas. Y si te digo lo contrario es mentira, porque nos preparamos para eso, para rendir en la competición y conseguir medallas y quedar lo más alto posible. Y eso es el deporte de alto nivel, el deporte de alto rendimiento y el deporte profesional. Esto es como una pyme, una pequeña y mediana empresa en la que si los resultados no se dan, pues al final tienes que ir recortando por diferentes servicios que tengas de profesional alrededor tuyo, pues exactamente igual. Totalmente. Y, y bueno, pues yo como había perdido la parte de sustento, digamos, de la beca a nivel nacional, pues bueno, pues tuvimos que trabajar la marca personal, el contactar con empresas, contactos que ya teníamos, pues bueno, y empezar, bueno, pues a ver de qué forma, eh, como se llama en este argot, el win to win, es decir, que las dos partes ganemos. De qué forma hacer ver a la empresa en la que de alguna forma ellos se pudiesen ver reflejados en los valores que yo les podía representar como empresa. Y la parte de la responsabilidad social corporativa, es verdad que muchas empresas la tienen muy, muy, muy presente. Y bueno, pues es verdad que, bueno, por fortuna y gracias en este caso, igual que he dicho mi equipo de personas, y mi familia, por supuesto, sin este apoyo fundamental y que me han acompañado en este camino. Y es verdad, una cosa que yo le ofrecía era el vivir una experiencia, es decir, una experiencia de poder vivir el camino hacia unos juegos, hacia, en este caso, hacia hacer historia en el deporte en España, porque al final era, y cuando tú creas ese vínculo, tanto con la empresa como con los trabajadores de la empresa, ellos cuando te ven competir o ven que estás preparando una competición, ven los entrenamientos, te ven viajando y ven el resultado, pues si por fortuna es un podio o no, ellos ya se convierten en seguidores. Y se ven, de hecho, pues bueno, pues reflejados y se convierten en fan. Entonces, bueno, pues ya se ven, digamos, también como representados. Oye, que José, el nuestro, que se ha clasificado para los juegos. Y entonces sienten como algo suyo. Y esa crea ese vínculo, pues eso es algo pues muy chulo. Y la verdad que por fortuna, pues gracias pues, a todos los que vais aquí, pues bueno, pues Fijaplas, Beyman, IATI Seguros, MLG Electrosolar, La Esquinita de Javi, mi marca deportiva Butterfly, el Ayuntamiento de Guadix, la Fundación Andalucía Olímpica, Esta Nevada, Fundación Lucas 18, todos ellos, pues bueno, ponen su granito de arena y bueno, pues se han permitido pues que este camino hacia París y hacer esto en el deporte español en este caso, pues sea realidad. Qué bueno, tío. Me parece genial. Y conforme estabas diciendo esto, tenía rondando en mi cabeza una palabra y era la palabra adaptación, que lo hemos hablado justo antes. ¿Me pasa esto? Vale. ¿Qué puedo hacer yo con todo esto? Sí, te tienes que adaptar. Es que si no, pues como te he dicho, mueres entre comillas, me refiero porque mueres porque no tienes sustento para poder, pues bueno, asistir a pues, todo el circuito. Nosotros también tenemos un circuito de Open internacionales como existe en la ATP en el tenis, en el que tienes que asistir pues para poder cumplir los criterios de elegibilidad de la Federación Internacional. Te obligan mínimo a asistir a 4 torneos internacionales al año. Y después, pues claro, cada torneo y cada partido que va ganando en esos torneos internacionales, pues va sumando puntos. Entonces, bueno, pues cuando se hace el corte, que en este caso fue el 1 de abril, el criterio para clasificarse para París era estar entre los 6 primeros de ranking mundial. Y yo, como cumplía ese criterio, por los resultados que había obtenido durante el año 2023 hasta el 31 de marzo del 24, pues por ahí conseguí la clasificación, Qué bueno. al estar en el cuarto puesto de ranking mundial. Porque realmente la beca en su momento la perdiste a raíz de la lesión. Sí, claro, porque los Juegos de Tokio, pues, y tuve la fortuna que ya estaba clasificado cuando me pasó la lesión.
Y bueno, pues imaginaros que una rotura completa del tendón de Aquiles no es una lesión menor, y menos en 4 meses. Y bueno, pues tuve la suerte también de que una empresa como es Podoactiva, que es una empresa referente a nivel nacional e internacional sobre plantillas, ellas sobre todo hacían plantillas a deportistas y espinilleras, a deportistas profesionales. Vamos, ellos tienen una instalación increíble en Huesca. Y el servicio médico del comité le dijo, mirad, tenemos esta situación con este deportista. Y tiene unas máquinas y una infraestructura y unos ingenieros impresionantes. Entonces hicieron a través de sus máquinas en 3D una ortesis que me permitiese, pues bueno, pues buscar entre la seguridad para no tener una recaída, con esa seguridad y esa permitirme esa movilidad de ángulo de rango de movimiento para también poder moverme. Bueno, pues me hicieron esa maravilla tecnológica que me permitió poder participar, pero es verdad que imaginaros, es como si tuviese el pie formando una L. Es decir, no podía ni rotar, ni prácticamente hacer flexión, extensión, no podía hacer nada. Entonces, bueno, pues a nivel al que competimos, pues como podéis comprender, ni la preparación fue la que suelo tener, ni podía moverme. Y entonces, bueno, pues a este nivel los rivales no perdonan. Y entonces, bueno, pues no pude competir ni ganar, pero en aquel entonces me quedo con las palabras que me escribió mi mujer. Nada más encender el móvil cuando terminé mi participación en Tokio. Y es que me decía eso, que los tenía más acostumbrados, porque normalmente siempre iba a las competiciones internacionales para luchar por las medallas, y muchas veces las he conseguido. Pero en esta ocasión la medalla ya era el estar allí. Y entonces, bueno, pues recibir ese mensaje de WhatsApp de mi mujer en ese momento, porque ella fue, pues bueno, pues en primer lugar la persona que sufrió pues muchos malos ratos que pasé, esos momentos también, como suelo decir, de luto, que también sufrí cuando de repente ves que todo ese esfuerzo que has hecho durante 4 años para conseguir la clasificación, pues peligra, porque ves que una lesión así, pues te puede dejar fuera. Y bueno, pues a través del maestro Daruma, que me sirvió también como motivación con esa pupila cada día levantándome para intentar dar mi mejor versión y intentar levantarme y al final perseguir la excelencia, porque al final es que es la excelencia. La excelencia no es sacar un 10, no es ganar la medalla de oro o quedar primero en una carrera. Buah, no me saqué esto ahora, que estamos terminando, no me saqué esto La ahora. excelencia es dar nuestra mejor versión, esforzarte y dar tu mejor potencial. Y si dar tu mejor versión es quedas quinto, pues ole por ti. El que haya Qué quedado pasada, tercero, tío. pero se ha quedado sin dar su mejor, pues no ha sacado su excelencia. Así es como yo percibo, ni ha dado su mejor versión. Qué pasada, tío. Buah, qué Así pasada. que vaya final. Pero es que, tío, te tienes que ir a entrenar y estás aquí sacando unos temas que... no, pero para terminar, bueno, antes he de decir, yo que conozco un poco más de haber estudiado fisioterapia, aunque no haya terminado dedicándome a eso, una rotura, el tendón de Aquiles, en 4 meses recuperarte es una auténtica locura. Bueno, recuperarme, Con esa sí, sí, adaptación, sí, sí, sí. obviamente. Sí, sí, ya sé que fue. Al final era ganarle tiempo al tiempo. Pero te digo una cosa, ole tus huevos, tío. Sí, bueno, es decir, mi huevo, porque es decir, yo puse la parte, todo lo que me ponía por mi parte, pero es verdad que hubo un montón de personas detrás, que, es decir, los servicios médicos del comité, desde el primer momento, pues tú fíjate, me operaron un martes santo, a las 8:30 de la mañana, y a las 10:30, cuando estaba todavía recuperándome de la anestesia, el fisio del comité, Ramón Velázquez, vino con una máquina ya para empezar el proceso de recuperación. Ya ves. Es decir, que hubo muchísimas personas, la doctora Josefina Espejo, el doctor, el traumatólogo en medicina deportiva, que fue uno de los que me operó junto al doctor Pedro Guillén en la Clínica Centro, Tomás Fernández Jaén, pues que pusieron todo lo posible y por poner para que, como me dijeron, ganarle tiempo al tiempo, Es porque nada que que perder. eso no es un desgarre, no es una sobrecarga, es una rotura, o sea, es una barbaridad. Y obviamente que sin toda esa gente, pero lo Sí, principal sí. es tu gana y tu actitud y que Pero cuando uno dijiste tiene en mente el objetivo que hace y lo quiere y lo lucha y seguro que tú has tenido también esa sensación de cuando tú quieres o deseas algo mucho, por totalmente. mucho esfuerzo, por mucho que le dediques, siempre como que te queda como que podías haber hecho algo más. Entonces, bueno, pues yo no quería quedarme con esa sensación y yo creo que hice pues todo lo que pude y yo creo que en ese momento, en los Juegos de Tokio, pues conseguí la excelencia y la excelencia fue pues dar mi mejor versión.
Y al final yo creo que la gente en sus últimos momentos de vida suelen entrarle arrepentimiento de no haber hecho ciertas cosas y yo creo que esa es la forma de quitarte eso. Siempre disfrutar al máximo, querer al máximo, intentarlo al máximo y ya va a dormir tranquilo porque sabes que tu parte está hecha. Pero mira, es que nos remitimos simplemente a la época de la pandemia y si miramos hacia atrás, parece que ha pasado mucho tiempo, pero hace muy poco. Se hace escasamente 3 años íbamos con mascarilla, o no podíamos salir a la calle, o las clases eran online, o, ¿sabes? Es que hay un montón de no podíamos salir ni a pasear. ¿Y cómo valoramos el momento en el que nos permitieron simplemente dar un paseo? Que no era ni salir de compras, ni a los bares con los amigos a tomar una cerveza, era simplemente darnos un paseo a la calle. ¿Cómo valorábamos ese momento? Nos decía que íbamos a valorar que podíamos salir de nuestra puerta de casa, perdón, a dar un paseo? Y sin embargo, hoy en día, como ya se ha vuelto una rutina a lo cotidiano, ya nos volvemos a no darle valor. Pues eso pasa muchas veces con la salud, que hasta que no la perdemos, pues no valoramos realmente lo que tenemos. Por eso te he hecho antes la pregunta de dos personas, de una persona con los dos brazos sanos, que qué cosas, porque como seres humanos damos muchísimas Sí, cosas por sí, hecho y hasta que no lo perdemos no nos damos pues cuenta de sí, eso. pues sí. Pero bueno, no te quiero entretener más, así que lo último, yo tengo siempre dos preguntas que hago, pero acabo de incorporar una tercera y creo que pueden salir respuestas muy interesantes. Te voy a hacer primero las dos que suelo hacer siempre. La primera de ellas es, si pudieses darle un consejo a tu yo de 20 años, ¿qué consejo le daría? Pues le diría pues precisamente un poco en la línea que hemos estado hablando de esta última respuesta, ¿no? El argumento de que viviese mucho más el momento, que valorase mucho más, eh, y que disfrutase de lo que está haciendo, porque yo por suerte o por desgracia, lo digo por suerte o por desgracia, pues lo digo por suerte porque mi nivel deportivo o mis resultados deportivos me hacían ir con el cartel, digamos, siempre a las competiciones internacionales como favorito. Y yo a mí mismo, pues me autoexigía más que nadie. Es decir, que es verdad que el entorno, la federación o el comité o pues los políticos de turno, la prensa, pues te cataloga, pues claro, pues si estás de los primeros rankings mundial o número uno como estuve también durante muchos años, o que de campeón de Europa, campeón del mundo, pues lo normal es que te pongan que va entre los posibles medallistas hacia las competiciones más importantes. Pero yo también me lo autoexigía a mí mismo. Y bueno, pues eso me hacía que, sobre todo en los juegos, pues no disfrutarlos como se merecían. Y iba con tal nivel de ansiedad y depresión de hacerlo bien que no me permitía, en primer lugar, disfrutarlo y en segundo lugar, el dar mi mejor nivel. Y bueno, pues sé que, bueno, pues uno de los retos, de las motivaciones que he tenido para poder clasificarme para París, pues fue esa. Junto a mis patrocinadores, fue una conversación con el director técnico de la Federación Española, cuando tuve esa época después de Tokio, de dudas si seguía o no seguía, si íbamos a intentar clasificarnos para París. Y me dijo, tío José, ¿por qué no te lo planteas como aquel niño adolescente en apenas 17, 18 años fue a sus primeros juegos? ¿Tú cómo te lo pasaste allí? ¿Fuiste a qué? ¿Fuiste con esa presión para competir? ¿O fuiste, es decir, tú intentaste ganar todo cada partido, pero tú fuiste con esa presión de tener que ganar sí o sí, como has tenido que tener a lo largo de tu carrera deportiva? Fuiste a disfrutar y te lo pasaste bien. Dice, pues ¿por qué no, tío? Yo creo que ya has tenido una trayectoria deportiva, que con los logros que has tenido, yo creo que te mereces, tío, es como cerrar ese círculo y no terminas con la sensación de los Juegos de Tokio, en los que la lesión pues, hizo que llegase en las circunstancias que llegaste. Y este camino, pues lo hemos vivido así. Este ciclo de 3 años que se acortó porque los Juegos se pospusieron a 2021, los de Tokio por la pandemia, y entonces el ciclo olímpico de este año, perdón, de esta edición, pues en vez de ser 4, ha durado 3. Pues este ciclo de 3 años, pues lo he vivido así, disfrutando por el camino, el entrenamiento, las competiciones. Y eso han hecho, pues fíjate, que esté alcanzando otra vez mi mejor versión previa a la lesión y que, bueno, pues las últimas competiciones internacionales, mm, pues sin ir más lejos en el Open de Brasil hace un mes, pues le gané al actual subcampeón paralímpico en Tokio individual, que tiene pues como 15 años menos que yo,
y está número 3 de ranking mundial. Es decir, pues bueno, quizá esa mochila que he dejado atrás, de presión, de manejar esas emociones, esa ansiedad, pues me está haciendo el poder vivirlo así. Y los meses que quedan de aquí a París, pues lo vamos a seguir en esta misma línea porque estamos viendo que nos está yendo muy bien y por supuesto que iremos a París a disfrutar, a haceros disfrutar, que disfrutéis conmigo y por supuesto que esto no quiere decir que voy a intentar cuando me ponga delante de la mesa comerme a la mesa rival y que el rival sienta que para ganar va a tener que hacer un sobreesfuerzo y que va a tener que en primer lugar ganarse a sí mismo y después ganarme a mí. Así que eso le diría a mi yo de hace 20 años. Qué bueno, tío. Qué mensaje más valioso y incluso te lo sacas del deporte y la vida misma, tío. Lo importante que es El disfrutar de disfrutar las las cosas cosas. mucho más y bueno, y relativizar mucho más las cosas. Quitarle Totalmente. importancia, porque muchas veces le damos más importancia de la debida a muchas cosas que realmente cuando después, por desgracia, suceden hechos dramáticos o que realmente tiene importancia, después dices, joder, yo preocupándome por esto cuando realmente pues a fulanico o a menganico le está pasando por esto, ¿no? Bueno, Totalmente, tío. Y bueno, ya a raíz de todo esto que estabas diciendo, voy a meter la nueva pregunta, que en este caso es, ¿por qué te gustaría ser recordado? eso es fácil. ¿Sabes por qué? Pues porque mira, y esto no lo he contado todavía, no lo he contado porque a raíz de las publicaciones recientes de mi clasificación para los Juegos de París, pues mi hija mayor está estudiando en Estados Unidos, está haciendo primero bachillerato y vio la publicación que yo hice en redes sociales y ella la compartió en su story y puso orgullosa de ti, eres un crack papá o algo así, ¿no? Y yo le puse, eh, pues yo le agradecí por supuesto, y después le puse en el mensaje de Instagram en el privado, es decir, en el chat este que tiene de Instagram, y le puse, por supuesto que estoy muy contento, digo, pero esto es una anécdota, es decir, al final me refiero, es un dato estadístico, al final que hayas conseguido 8 juegos o X medallas, y yo le puse que realmente lo importante era que la gente que va pasando por tu vida, que te recuerde con la huella o con el granito de arena que ha dejado en ti. Y eso es lo realmente importante, porque la gente no te va a recordar por lo deportista, porque esto al final, eso se va quedando en el olvido, al final queda ahí, las medallas cogen polvo, pero lo realmente, cuando la persona te conoce, si tú, cómo la has tratado, cómo le has hablado, cómo eres de agradecido, o cómo la has escuchado, o cómo ha abierto tu corazón hacia esa persona, yo creo que eso realmente es como la huella que va a dejar en esa persona. Y yo creo que te recuerden como una buena persona, yo creo que eso es lo más importante y lo más bonito que te pueden decir. Espectacular, tío. Y la subpregunta derivada de esta, ¿qué te gustaría ver en el epitafio de tu tumba? Pues un poco en esta línea, ¿no? Que me recuerden, pues como, pues mira, es que yo antes de un gran deportista o gran maestro, al final, primero nacemos como personas. Es decir, tú puedes destacar en un ámbito, pero al final nacemos como personas y después nos desarrollamos, destacamos en diferentes ámbitos de la vida. Pero sobre todo yo le digo a mi niña, mira, yo quiero, por supuesto que quiero que mis niñas saquen buenas notas, como la mayoría de los padres, ¿no? Me imagino. Claro, Pero yo creo, y le insistía mucho, yo lo que quiero es que sean buenas personas, porque si eres buena persona y que haces con unos valores, pues seguramente vas a ser buena persona y seguramente vas a ser buen profesional. Y bueno, yo por lo menos creo en esa filosofía de que va ligado una cosa con la otra y bueno, pues algo relacionado con eso. qué importante, No tío. sabría decir qué frase, pero bueno, algo Sí, 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 relacionado así. pero está más que claro. Es que he incluido esta pregunta porque creo que el tema de la muerte es algo Sí, bastante bueno, un tabú tema tabú, sí, sí. y creo que también es importante hablar de esto porque al final forma parte de la vida. Sí, Todo bueno, esto, pero al final todos vamos a pasar por ahí. efectivamente. Pero yo realmente también lo tenía un poco tabú, pero a raíz de mi padre, de cuando falleció su madre, mi abuela, ha estado como indagando mucho en ese tema y por un proceso de sanación y realmente me ha llegado mucho Claro, y a veces que tenemos que hablar las cosas y sacarlas totalmente. para digamos, como cerrar esa puerta. Totalmente. Y el problema es que como no nos hablan de esto, no nos hablan de la muerte y no lo tenemos presente, en el momento que llega es que te pega un golpe que no sabes por dónde va. Pues sí.
Pero bueno, tío, última pregunta. Te estoy entreteniendo demasiado. Si pudiese darle un mensaje a millones de personas y tienes la certeza absoluta de que millones de personas van a prestar total atención a lo que va a decir, ¿qué mensaje le daría? Pues le diría que se marquen retos, objetivos en su vida, que sean retos alcanzables, por supuesto, que sueñen a lo grande, pero que sepan que ese reto, ese objetivo, ese sueño que se marquen en su vida, que va a requerir de un esfuerzo, de un trabajo. A ti, Kiko, me imagino, a mí, nadie nos ha regalado nada. Es decir, ni en lo deportivo, ni en los estudios, ni en lo profesional. Nos lo hemos tenido que ganar. Que por supuesto te vas a encontrar personas que no te van a apoyar, que te van a poner obstáculos, que te van a cerrar puertas. Pero cuando uno trabaja, se esfuerza, se rodea de un equipo, pues bueno, que te apoya, que te da buenos consejos, la importancia de la amistad, pues y persiste, y tiene claro cuál es ese objetivo, pues seguramente los sueños y los objetivos, no siempre, porque no puedo decir que siempre, pero muchas veces se hacen realidad. Así que ese sería el mensaje, ¿no? Un poco en Qué esa bueno, línea. tío. Y aunque no se hagan realidad, por lo menos tendrás la tranquilidad De de que que lo has has, intentado. y que has escogido el camino que tú has querido escoger y lo que a ti realmente te llenaba. Que creo que Exacto. también eso es muy importante. Pues sí. Y ya está, Yo José. tengo lo que te iba a decir. ¿Te acuerdas que te dije La pregunta, cierto, cierto, cierto. Dale, Pues dale. mira, era un poco la pregunta que te comenté antes de empezar la entrevista, o bueno, más que entrevista, este diálogo Sí, o esta coloquio que charla. vamos manteniendo. Eh, eh, Era de que en una de las visitas a un centro educativo, este año, un alumno de sexto, pues bueno, me hizo una pregunta que ningún periodista en todos estos años me había hecho. Y me quedé un poco así pensando, digo, incluso no sabía ni cómo responderle. Me preguntó, dice, oye José, dice, si tú tuvieses la oportunidad de volver a nacer, ¿elegirías nacer como has nacido o elegirías nacer con tus dos manos o tu cuerpo completamente hecho? ¿Te puedes creer que te la iba a hacer y se me ha olvidado? ¿En serio? ¿En serio? Te lo O sea, ha sido prometo, telepatía. te lo prometo. Se me ha olvidado, de hecho, probablemente es la última pregunta que Bueno, era tenía un en mente. poco bueno, no era exactamente la de qué le diría a mí yo de hace con 20 años, pero un poco así, ¿no? Me Y de hecho es preguntó, una pregunta que ya he hecho anteriormente en otro ¿ah, sí? episodio y me parece súper valiosa porque ya he oído respuesta y quiero que me respondas tú, pero Pues yo le respondí y yo creo que han pasado ya unos meses y yo respondí exactamente igual. Me salió verdad porque en aquel entonces pues, me pilló tan en blanco que no sabía ni por dónde responderle. Pero mira, yo le respondí que no, seguramente no, porque no sería la persona que soy hoy en día. Hubiese nacido, sí, completamente con mis brazos sanos. Bueno, sano, estoy sano, pero me refiero con mis dos brazos, mis piernas, es decir, pero entonces sería otra persona completamente diferente. No digo ni mejor ni peor, pero sería otra persona, es decir, no sé si hubiera hecho tenis de mesa, no sé si hubiera hecho deporte, a lo mejor hubiese destacado no en cualquier otro ámbito, pero lo que estoy seguro es que la vida que estoy teniendo, pues es una vida plena, maravillosa. Tengo una mujer y una hija, una familia increíble. He vivido, por fortuna, a nivel deportivo y a nivel profesional cosas impresionantes. Y bueno, pues sería otra persona. Entonces, pero la vida que tengo es tan maravillosa y tan bonita que por supuesto también he tenido momentos complicados y momentos oscuros y momentos difíciles a nivel personal, a nivel deportivo, a nivel de pérdida de familiares, de gestionar esas cosas, pues como todo el mundo. Pero bueno, pues al final he tenido vivencias y he conocido a tantas personas, me he enriquecido tanto de países que a nivel cultural, a nivel de idioma, que al final no lo hubiese vivido seguro. Entonces, bueno, pues no sería, por supuesto, la persona que me tenéis hoy aquí delante, sería otra persona, ni mejor ni peor, pero como soy tan feliz con la vida que tengo, pues por supuesto no me cambiaría. qué bueno, tío. Muchas gracias por sacar la pregunta porque me parece una pregunta espectacular y de hecho es una de las cosas más positivas que estoy sacando del podcast porque me estoy encontrando con personas que grabamos el episodio y me dicen, es que Kiko, yo, personas que han pasado por situaciones muy complicadas, pero muy, muy complicadas, es que Kiko, es que yo no cambiaría absolutamente nada. Es que estoy hasta agradecido de esta situación tan durísima que pasé
porque me ha hecho ser una mejor persona y me ha hecho ser quien está aquí a día de hoy hablando contigo. Y a mí me llega tanto que personas con dificultades me digan, es que me siento extremadamente agradecido de lo que me pasó, porque eso me ha hecho ser mejor persona. Bueno, a veces como que, por desgracia, tienes que pasar por un episodio en tu vida, pues, la vida de repente está en un círculo cotidiano y sin querer ni beberlo en un momento puntual, la vida te zarandea, te da media vuelta y te pone de frente y te dice, que lo que para ti antes era prioridad uno, ahora pasa a prioridad 20. Totalmente. Y bueno, pues ojalá que muchas veces no tengamos que pasar por ese momento, que la vida nos tambalee y para dar en este caso nuestra mejor versión y que seamos sobre todo mejores personas. Y que la demos cada día sin importar que Nada, nos tengan que pasar cosas para... por eso. Pues José, un auténtico placer. Oficialmente es el episodio más largo del podcast hasta ahora, pero ha sido increíble, de verdad, me ha encantado la forma que tienes de ver las cosas. Sabía que iba a ser un episodio espectacular por lo poco que conocía de ti, así que Bueno, ya has conocido un poquito más de mí, más has conocido un poco más. muchísimo más. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, ha sido un auténtico placer y lo dicho, muchísimas gracias. Pues nada, encantado y el placer ha sido mutuo y ya está, pues aquí tienes un nuevo seguidor.